¿Qué es el COT? De eso es lo que va la lección del día de hoy. Puesto al momento de evaluar el COT, al momento de utilizar el COT, nos encontramos con la duda con respecto a cómo acoplarlo al análisis que yo estoy haciendo, cómo utilizar los datos del COT para asumir una posición, cómo leer, cómo interpretar, son las palabras más comunes al momento de preguntar sobre la lectura del COT, sobre el uso y estudio del COT. Así que vamos a intentar disgregar todo eso en este video. Para los que no saben lo que es el COT, en el manual audiovisual tienen dos lecciones específicas sobre cómo utilizar el COT, cómo funciona el COT, que entra dentro de toda la categorización que es la nave, la nueva alternativa de ver las estructuras y el acercamiento en gráfica que se representa dentro del manual audiovisual. A lo largo de este video vamos a estar evaluando sobre la pregunta inicial, bueno, ¿qué caramba es el COT? En conjunto con eso, y ya más adentrado dentro del video, vamos a estar viendo un poquito o vamos a estar evaluando ciertas preguntas que me han hecho a lo largo del tiempo dentro del canal de Telegram, dentro del grupo de Telegram, también por Twitter, también por Instagram, que me las dejaron en las historias, que yo coloqué ahí digamos que un comentario que especificaba que iba a hacer este video y cuáles eran las preguntas básicas. Así que vamos a estar, este video va a ser bastante como de preguntas y respuestas. Primero vamos a estar evaluando, en la primera parte vamos a estar evaluando, bueno, la pregunta principal, ¿no? ¿Qué caramba es el COT? Y posteriormente nos adentramos más hacia las dudas individuales. En este caso, bueno, cuando uno hace la pregunta de qué es el COT y te ponen esta gráfica enfrente, uno, bueno, puede decir, bueno, el COT es esto que está aquí abajo, ¿no? Pero si yo agarro y te presento esta otra gráfica, yo te puedo decir, bueno, pero esto también es el COT. Al final el COT termina siendo la cantidad de posiciones institucionales, la cantidad de posiciones de los comerciales versus la cantidad de posiciones de los no comerciales. Eso es el COT. Posteriormente vamos a indagar sobre los matices que hay dentro de eso, ¿no? Pero esta es una forma de graficar el COT. Y fíjate lo que digo, ¿no? El COT son las posiciones o el reporte de posiciones y esta es una forma de graficar el COT. Porque como tú grafiques los datos, depende mucho de cómo tú quieras ver esos datos graficados. Tú puedes graficar los datos en un gráfico de torta o en un gráfico de barras como lo tenemos acá, o en un gráfico de velas o en un gráfico de línea, lo puedes graficar como tú quieras, lo puedes graficar de esta forma. Al final el gráfico lo que termina siendo es la representación, vamos a llamarlo así, en línea o en barra o en círculo o en burbujitas o con colores, etcétera, etcétera, de cierta cantidad de datos pasados, de cierta cantidad de datos históricos, ¿no? Lo puedes graficar de esta manera o lo puedes graficar de esta manera. La gráfica es una cosa y los datos son otra cosa, que bueno, que los datos son lo que terminan dándole forma a la misma gráfica, ¿no? Por eso es que cuando alguien dice cómo interpretar el COT y me manda la gráfica del COT, entonces ahí es donde empezamos a entrar en debate sobre lo que en efecto es el COT. Y para eso, bueno, está este video, ¿no? Quería comenzar con esa duda principal. También puedes graficar el COT de esta forma, o sea, cómo se grafica el COT. Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de evaluarlo a nivel de gráfica, a nivel de herramienta visual. Hay muchas formas de utilizar esto, ¿no? Y vamos a estar evaluando y conversando en esta sesión sobre eso exactamente. Así que bueno, la pregunta principal, ¿qué es el COT? El COT no es nada más que un reporte. Y luego de esta breve introducción, no me queda otra sino decirles criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, por favor, permítanme presentarme. Yo soy el Criptopana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle durísimo a esa campanita. Por ahora vamos a continuar con la sesión con el tema de qué caramba es el COT, y esto no es otra cosa que un reporte. El COT es un reporte, eso es todo lo que es. El COT no es una gráfica, el COT no es una predicción del futuro, el COT no es una herramienta que te puede decir a ti hacia dónde va a ir el precio. El COT es un reporte. Y como cualquier reporte, bueno, un reporte termina, ¿qué hace un reporte? Un reporte reporta, ¿no? O sea, por lógica, un reporte termina reportando. Si tú me dices a mí, mira, Criptopana, este es el reporte del día de hoy acá en la empresa y resulta que yo estoy viendo el reporte y digo, ah, mira, hoy vino Ana, hoy vino Juan, hoy vino Pedro, hoy vino este otro, hoy vino este otro, hoy vino este otro. ¿Sí? Entonces, Ana tiene un 80% de tareas cumplidas, Pedro tiene un 100% de tareas cumplidas, Juan tiene un 20% de tareas cumplidas, tal y qué sé yo. Al final yo estoy leyendo el reporte de lo que sucedió.
El COT es exactamente eso, es un reporte de ciertas cosas, ya vamos a hablar de esas cosas, de ciertas cosas que pasaron en el mercado o específicamente en los derivados de ciertos subyacentes dentro del territorio estadounidense, dentro de los exchange y brokers de Estados Unidos. Pero al final de la jornada el COT termina siendo eso, un reporte. Cuando yo leo el reporte que tengo acá, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo burdo que estoy haciendo, pero cuando yo leo el reporte de la empresa X y estoy viendo que el día de hoy Juan tiene un 20% de trabajo hecho, eso quiere decir que el día de mañana Juan va a tener un 20% de trabajo hecho. Eso quiere decir que Juan el día de mañana va a tener un 30%, 40%, 100% de trabajo hecho. Lo que pasó el día de hoy no es influencia, entre comillas, de lo que va a pasar el día de mañana. ¿Cierto? Aparte, yo necesito un historial, un récord histórico de cuál ha sido el performance de Juan en, qué sé yo, en los últimos 100 días, en los últimos 90 días, en los últimos 3 meses, en el último año, para saber si Juan está por debajo de lo que, por debajo del performance de antes, o por encima, o está mejorando, o está empeorando, o es que sencillamente tiene como una recaída, tal y qué sé yo. Al final, la gráfica es lo que te permite a ti evaluar eso, te permite a ti evaluar dónde estamos versus dónde estuvimos. Ahora, lo que va a suceder el día de mañana, lo que va a suceder el día de pasado mañana, lo que va a suceder de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 semanas o 2 años, eso no lo sabe nadie. Sacar una proyección con respecto a lo que va a suceder en base a un reporte que tiene la data de una semana atrás, en base a un reporte que simplemente nos está notificando a nosotros cuál es el posicionamiento de ciertos jugadores de mercado con respecto a los futuros de un subyacente, no nos dice a nosotros qué es lo que va a ser el precio de mañana, no nos dice a nosotros hacia dónde va a ir el precio. Esto es un reporte y como reporte son una serie de datos. Las conclusiones que tú llegues a sacar de ese reporte son 100% subjetivas y 100% personales. Es casi como emitir una opinión. Hay ciertas cosas que nosotros podemos extrapolar del reporte. Eso no quiere decir que nos puede dar a nosotros cierta direccionalidad. No, lo que nos está diciendo es cuántos contratos habían antes versus cuántos contratos hubo la semana pasada y cuál ha sido la tendencia de esos contratos, cuál es la tendencia. Eso no quiere decir continuación, eso no quiere decir direccionalidad, eso quiere decir referencia pasada. Y la referencia pasada no es proxy de lo que va a suceder en un futuro, sobre todo si lo aislamos, si aislamos el dato y decimos, esto es el COT y como, uy, se me cae aquí el whisky, esto es el COT y como esto es el COT, entonces las posiciones institucionales están haciendo X y por extensión el precio va a ser Z. Y resulta que no es así porque estamos reduciendo un análisis de un mercado, un análisis de mercado, que es un sitio sumamente complejo, a una sola variable, al estudio de una sola variable, al estudio de lo que nosotros llamamos COT, que no termina siendo otra cosa sino un reporte. Esto es el COT. Se los presento para los que no lo conocían. Le presento porque muchos piensan que el COT, de verdad, que el COT es la gráfica esta o el COT es la gráfica esta. Al final, esta gráfica es exactamente igual a esta gráfica, solamente que tiene otra forma de ser graficada, otra forma de ser ploteada, pero los datos son exactamente iguales. Bueno, asumiendo que es el mismo subyacente. Pero en este caso tú puedes graficar estos datos, lo puedes graficar de esta forma, lo puedes graficar de esta forma, lo puedes graficar de esta forma y, seguirían siendo los mismos datos. Sí, porque al final de la jornada el COT es un reporte como el cualquier otro. Mira este reporte. Este reporte creo que es algo así como la cantidad de personas que están sanas con respecto al peso o al índice de masa corporal, los que tienen sobrepeso, los que están obesos, los que son extremadamente obesos, ¿no? Entre los años 25 y 34 años y tienes todos estos números acá, que uno ve esta vaina y si uno no sabe de esto, uno dice como yo, que yo no sé de esto, y uno ve esta vaina y uno dice, ajá, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, sí,
por lo visto hay un 20% de obesos o de personas sanas, mejor dicho, entre los 25 a 34 años. Entonces tú ves esta vaina que es el COT y dices, ah, verga, mira, resulta que ahorita hay 13.364 contratos largos en los no comerciales. Ajá, ¿y qué quiere decir esa vaina? Es un número, es un dato, ¿cierto? Tú no puedes decir de esta gráfica que son las personas obesas, ah, mira, hay un 20% obesos, según la muestra, entre personas de 25 a 34 años, esa persona está obesa porque come mucho McDonald's. No, tú no puedes llegar a saber eso. Entonces nosotros cuando vemos esta gráfica, esta gráfica no, cuando vemos estos datos, nosotros decimos, mira, hay 13.364 contratos porque la institucionalidad está viendo que el precio va a subir, entonces el precio va a subir. No, no podemos sacar esa extrapolación de acá, porque eso no nos lo dice el reporte. El reporte nos está diciendo la cantidad de contratos. Ahora, la interpretación que tú le dejas a esos contratos, eso es muy personal. Eso no es que, eso, o sea, el hecho que tú interpretes algo de una manera no quiere decir que tengas razón, no quiere decir que eso se vaya a cumplir, no quiere decir que sepas de lo que estés hablando y no quiere decir que la conclusión que termines sacando de ese análisis o de esa interpretación te vaya a generar un dividendo dentro del mercado. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Ojo, y no lo digo porque seas tú, no porque tú no sabes lo que dices, porque tú no sabes lo que hablas y porque no, 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 no. Lo digo porque yo me pongo en esa posición y es que, ok, el hecho de que el criptopana diga o tenga una idea de que quiere colocar una posición largo corta basada en variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, eso no quiere decir que yo sepa lo que esté hablando, eso no quiere decir que yo tenga razón y eso no quiere decir que en efecto eso vaya a pasar, ni que el mercado me va a vengar a mí algún tipo de beneficio. Entonces tenemos que entender que el COT termina siendo, en última instancia, una herramienta más. Una herramienta que nos permite a nosotros saber el posicionamiento institucional. Ahora, ¿cómo tú definas ese posicionamiento institucional con respecto a lo que quieras hacer? Ya eso depende mucho de ti. Decir que hay más contratos cortos versus contratos largos y por extensión el precio va a bajar es una necedad. Termina siendo una necedad porque al final de la jornada el hecho que tú coloques una posición el día de hoy en el mercado basado en el COT no quiere decir que el precio se tiene que mover en base a lo que tú dijiste que iba a pasar, porque somos tan egocéntricos que llegamos a pensar de que por el hecho que yo sé lo que es el COT y por el hecho que estoy viendo que los números dicen una cosa versus los números que dicen otra cosa, entonces asumo la posición y yo todavía el criptopana tiene el egocentrismo de decir, coño, esta vaina se va a mover hacia donde yo estoy diciendo desde el punto en el que yo coloque la posición. Y cuando no resulta como yo estoy diciendo, entonces voy al que me enseñó sobre el COT y le digo, mira, tú me dijiste que esta vaina funciona así, pero yo puse una posición larga y la vaina me sacó por pérdida porque aquí había más contratos largos que cortos. Y por extensión el precio se va a mover hacia arriba y no se va a mover hacia abajo. Y yo puse la posición y me sacó por stop loss. Entonces, ¿cómo es la vaina? O funciona o no funciona. Y estoy siendo, o la persona que tenga ese pensamiento, y vamos a ver las preguntas, que hay varios, la persona que tenga ese pensamiento termina siendo limitativo y restrictivo en un sistema que es sumamente complejo, que es sumamente enreversado y difícil de entender, como para reducir todo el análisis a una simple variable, a un simple dato. Es como reducir el problema de la obesidad y decir que la gente es gorda porque come McDonald's. Y no, no es así. La gente no simplemente es gorda porque come McDonald's. Puede ser porque sí come mucho, pero no terminaría siendo en última instancia la verdad absoluta, ¿no? Porque hay personas que sufren de hormonas y tal y qué sé yo y tienden a ser un poco más obesas. Lo mismo pasa acá. Hay otras cosas más allá de esta verga que tú estás viendo en la pantalla para echarle la culpa a esas cosas en vez de decir que porque esto está así, entonces esto otro debe suceder. Porque si estás teniendo esa mentalidad de que porque la línea azul está por encima, la línea verde está por abajo, y eso quiere decir que si estás teniendo esa mentalidad, entonces sería exactamente igual que te quedases con tu estrategia de indicadores, porque cada vez que cruce por arriba yo compro y cada vez que cruce por abajo yo vendo. Cada vez que la línea azul esté por abajo yo compro, cada vez que la línea azul esté por arriba yo vendo. Terminaría siendo exactamente igual. Un acercamiento acción-reacción. Acción-reacción. Y tú no quieres eso. Bueno, o sea, no soy quien para decir qué es lo que quieres, pero me atrevo a decir que yo no quiero eso. Eso sí lo puedo asegurar. Yo no quiero eso porque yo no quiero ser reactivo ante el mercado. Yo quiero ser proactivo ante el mercado. Y el COT es un punto de data más. Pero vamos a seguir evaluando con respecto a esto.
La gráfica del COT no es otra cosa que la representación histórica de las variaciones en posiciones de las entidades y grupos de traders que terminan reportando ante el CFTC, que al final de la jornada, por acá lo tengo, ¿no? Es la comisión, aquí dice, ¿no? Commodity Futures Trading Commission. Posteriormente vamos a irnos a la página para evaluar qué carajo es el COT, ¿no? Según la misma página, no es algo que yo me estoy inventando ahora, pero más adelante. Entonces resulta que hay unos señores, sí, que reportan sus posiciones dentro de los futuros en distintos subyacentes a esta vaina que se llama CFTC. Eso está en suelo estadounidense. Y eso es importante saberlo. Esto que está aquí abajo, esto que está aquí abajo, esta gráfica que nosotros vemos aquí, es como ver esta otra gráfica que estamos viendo acá, ¿no? Este es el porcentaje de cambio anual in quantity indexes of pharmaceutical and other medical products. Es como el ver el cambio en porcentaje del precio de los índices farmacéuticos. Sí, es exactamente igual a esto. Es una representación gráfica de una serie de datos. Esto que tú estás viendo acá no es el COT. Esto que tú estás viendo acá no es el COT. Esto que tú estás viendo acá no es el COT. Esto que estás viendo acá tampoco es el COT. El COT es esto, el reporte. Tú lo que estás viendo acá, acá, acá y acá es la representación histórica, la representación pasada, graficada bajo un ploteo específico sobre lo que pasó antes. Eso no da una idea o no da una direccionalidad necesariamente clara con respecto a lo que va a pasar más adelante. Es literalmente como ver esto. O sea, explícame tú cómo este movimiento, cómo esta gráfica te indica a ti lo que va a pasar el día de mañana con respecto a los precios ¿qué dice aquí? Con respecto a los índices de precios del sector farmacéutico y otros productos médicos. No te lo dice. Sencillamente no te lo dice. Así como esto tampoco te lo dice, porque nosotros estamos utilizando lo que creemos que debería pasar y estamos colocando nuestra creencia encima de lo que estamos viendo y estamos justificando nuestra posición con lo que estamos viendo porque no entendemos qué es lo que de verdad estamos viendo, qué es lo que realmente estamos viendo, que termina siendo un reporte. Y voy a hacer énfasis durante y a lo largo de todo el video de que esta vaina es un reporte porque lo vas a tener que recitar, porque nos tenemos que cambiar el cassette sobre lo que de verdad es hacer trading a nivel de creencia, porque lo que se cree del COT depende mucho también de lo que tú creas del mercado. Y hay que entender que una cosa es lo que tú creas y otra cosa es la objetividad. Y lo objetivo es que esta vaina es un reporte. Listo, no dice más nada. Es como cuando a ti te llega, te sacas la sangre y te llega tu perfil 20 a tu casa, en internet, ves tu correo, mira, y tengo el perfil 20 y estás viendo, mira, tengo la hemoglobina alta. Entonces, como tengo la hemoglobina alta, el día de mañana también la vas a tener alta o dentro de 2 meses también la vas a tener alta. No puedes llegar a saber eso porque es simplemente un dato aislado. Y más adelante vamos a hablar de los datos aislados. Datos aislados. Por ahora vamos a quedarnos con esta idea que es pensar que la gráfica del COT o la serie de datos dentro del reporte te dirán si deberías comprar o vender. Repito, pensar que la gráfica del COT o la serie de datos dentro del reporte te dirán si deberías comprar o vender es tener un acercamiento reduccionista y binario a un sistema sumamente complejo. El COT pertenece al sector de derivados financieros. Es un reporte de los derivados financieros. Hay dos razones para adquirir un derivado. Los que se han visto los videos de derivados y contratos futuros en Bitcoin, se los puedo dejar abajo en la descripción también, quizás se los deje arriba en la ventanita, en el que hablo sobre, bueno, para qué carajo se utilizan los derivados, ¿no? Los derivados en última instancia se terminan utilizando para dos cosas específicas, para especulación o para cobertura. Y no necesariamente los tendencistas son especuladores y repito, no necesariamente los tendencistas son especuladores y tampoco necesariamente los commercials son coberturistas. Ya vamos a hablar sobre esto, señores, vamos a hablar sobre los tendencistas, los non-commercial y vamos a hablar de los commercials que terminan siendo, digamos que los hacedores de mercado. Ni el dato ni la gráfica te dice la razón del aumento o reducción de la cantidad de contratos de un subyacente. Es decir, hay quienes cometen el abuso de pensar, mira, por el hecho de que estos señores reducen o por el hecho de que estos señores aumentan la cantidad de contratos, entonces el precio debe hacer esto.
No, brother, eso es un acercamiento reduccionista y limitativo. Tú estás diciendo que el precio debe hacer algo. El precio no debe hacer nada. El precio no debe hacer lo que tú digas que el precio debe hacer. Al final de la jornada, lo que termina sucediendo es que si nosotros tenemos un acercamiento limitativo y reduccionista a un sistema de múltiples variables y un sistema sumamente complejo, al final de la jornada y en última instancia nos vamos a terminar nosotros mismos creyendo la propia mentira que nosotros nos estamos contando, ¿no? Vamos a continuar por acá. Ni el dato ni la gráfica te dice a ti la razón del aumento o la reducción de la cantidad de contratos de un subyacente. Es decir, por el hecho de que se haya reducido o aumentado la cantidad de contratos en un sentido u el otro, eso no quiere decir que es por esto. Por esto se aumentó los contratos, por esto se reducen los contratos. Repito, esto es un reporte y estamos reportando los números. En ningún lado de esta vaina te dice a ti, los commercials reducen los contratos por esta razón o los non-commercial reducen los contratos o aumentan los contratos por esta otra razón. En ningún lado de este poco de números que ves acá te lo dice. Pero ¿por qué no te lo dice? O sea, siendo objetivo, ¿por qué no te lo dice? Porque en realidad nadie sabe por qué caramba una entidad financiera asume una posición. Nosotros simplemente asumimos que lo están haciendo por dos cosas, o por especulación o por cobertura. Tú decides decir, ah, mira, ellos están reduciendo la cantidad de posiciones porque están esperando que esta cosa ocurra. Y no necesariamente tiene que ser así. Tu visión no necesariamente tiene que ser la visión del banco de inversión. Al final de la jornada, intentar explicar la razón del posicionamiento institucional termina siendo algo vacuo y bastante estéril, porque no te da nada. ¿Me entiendes? Al final de la jornada, cuando tú coloques una posición, tú dices, mire, ellos están reduciendo los contratos futuros en el eurodólar porque están esperando que baje, y tú colocas una posición bajista en el eurodólar, y después la posición bajista en el eurodólar te saca por stop loss porque hay un 50% de probabilidad que sube y un 50% de probabilidad que baje. La explicación que dijiste, ¿es correcta o es incorrecta? En realidad no es ninguna de las dos, porque no existe incorrecto, o no existe tal cosa como correcto y no existe tal cosa como incorrecto en un sistema que es incierto. Siempre va a haber un 50% de probabilidad de que el precio suba y un 50% de probabilidad que el precio baje. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Como, ok, entonces si hay siempre un 50%, ¿para qué carajo yo voy a hacer un análisis? Y para eso hay una explicación o hay un ensayo que dejé hace unos días atrás con respecto al tema del análisis correcto, ¿no? ¿Qué es un análisis correcto dentro del mundo del trading? Eso es un pequeño ensayo que lo dejé en la criptopagina.com y que se los dejo también en la parte de abajo, en la descripción de este video. El COT es una herramienta para los tendencistas. Nosotros que somos tendencistas nos puede ayudar o nos puede servir el uso del COT para identificar tendencia. No dice que nos puede ayudar para saber si la tendencia va a seguir, no dice que nos puede ayudar para saber si la tendencia va a detenerse, no dice si nos puede ayudar para saber si la tendencia, qué sé yo, está en un punto de regresión absoluta. No nos dice eso, pero sí nos puede ayudar a, número uno, saber si hay apoyo, dinero en la tendencia actual. Dos, te ayuda a saber si estamos en un punto extremo de apalancamiento versus el pasado. Esto no quiere decir que habrá una regresión, pero claramente se puede especular el patrón si se quiere. Tú decides si especulas el patrón de regresión, porque al final esto es una apuesta, brother. O sea, el COT te está diciendo una cosa y eso no quiere decir que el COT tenga siempre la razón o que el precio tenga que hacer lo que el CEO te esté diciendo, porque al final es un reporte de posiciones, no es un reporte de lo que va a ser el precio. Tres, te ayuda a identificar si estamos en una situación en la que cambiamos de un modelo de hacedores de mercado por otro modelo de hacedores de mercado. Los videos de modelos de hacedores de mercado se los dejo abajo en la descripción. Pero para entender el COT, debemos no solo entender los numeritos, sino quién está reportando esos datos. Como lo dije antes, aquí tenemos la página de CFTC, Commodity Futures and Trading Commission, que termina siendo la comisión a la cual los especuladores, las instituciones que estén obligadas por mandato legal a reportar sus posiciones en los derivados financieros, en los futuros de ciertos subyacentes, etcétera, etcétera, lo hacen ante esta entidad.
Aquí tenemos el reporte que nosotros vemos, o mejor dicho, cuatro tipos de reportes. Tienes el Legacy, tienes el reporte, cuatro tipos de COT. Tienes el Legacy, tienes el Supplemental, tienes el Disaggregated y tienes el Traders in Financial Futures. Son cuatro tipos de reportes que cada uno tiene sus varianzas, tal y qué sé yo. Hay unos más nuevos, hay otros más viejos. Después de la crisis del 2008, tal, se amplió el rango de acción del reporte, pero para términos sencillos, nosotros, o lo que yo he explicado simplemente, quizás luego haga una explicación de los otros tres, pero por ahora yo simplemente he explicado el legacy, el reporte que se conoce como el Legacy, que es el número uno, ¿no? Y aquí dice que el Legacy es un reporte que está dividido por exchange, por casa de intercambio, por broker, que son los grandes brokers, ¿no? Como el CME, el CBOE, NYMEX, COMEX, etcétera, etcétera. Y estos reportes en Estados Unidos, y estos reportes solamente representan los futuros y opciones, ¿no? Se combinan ambos. El Legacy Report tiene, este reporte, el Legacy, el que nosotros utilizamos, tiene dos clasificaciones con respecto a los participantes de mercado que reportan. Número uno son los non-commercial y número dos son los commercials. Al final de la jornada, acá nos dice en la misma página nos define a nosotros quién es un commercial. Esa es una pregunta bastante común que surge, ¿no? Como que quiénes son los commercials. La misma página te lo define, ¿no? Commercial trader se conoce como un trader comercial, aquellos que usan a los contratos futuros, acá está, aquellos que usan los contratos futuros, particularmente dentro de los commodities, para hacer hedging acorde ya lo definido a la regulación 1.3, 17 CFR, 1.3Z, no sé, esa regulación que si le dan clic allí, entonces los manda a esta página y aquí les define según lo que la CFTC define como hedge, define como cobertura, entonces aquellas instituciones que cumplan con estos requisitos, ellas serán conocidas como commercial o se hará referencia a ellas que son commercials. Siendo eso así, entonces tenemos que entender de que hay veces en las que un commercial no necesariamente está haciendo hedge y pasa a ser un non-commercial. E inclusive un comercial puede llegar a tener un ala institucional que esté dirigida a acciones no comerciales, a acciones de alta especulación, mientras que la otra ala está dirigida 100% a procesos de cobertura. Ambas alas estarían reportando al CFTC y estarían saliendo en el reporte del COT que sale todos los viernes y además de eso, serían exactamente la misma institución, solamente que por un lado esa institución es comercial y por otro lado esa institución es 100% especulativa porque termina siendo tendencista. Entonces, al final de la jornada, intentar darle una explicación a por qué, a por qué las instituciones están reduciendo sus posiciones, tal y qué sé yo, termina siendo estéril porque o sea, tú no sabes si están haciendo esto. O sea, tú no sabes qué es lo que en realidad está haciendo Goldman Sachs, tú no sabes qué es lo que en realidad está haciendo New York Mellon, tú no sabes lo que en realidad está haciendo Citigroup, etcétera, etcétera, ¿no? Estos grandes consorcios comerciales que son los que terminan reportando al COT. Así que a lo mucho, repito, el COT es un reporte, el COT es un reporte y como todo reporte, reporta y tú ves los datos y ya. La conclusión que tú saques de esos datos, muy personal y tuya. Particularmente sería bueno que se chequeasen este tipo de la información que dice acá para que entiendan lo que es un hedge, bastante técnico y académico. Y bueno, más adelante esta misma, la CFTC nos termina diciendo que generalmente los commercial terminan llenando el formulario 40 de la CFTC y ahí es donde si ellos están en un tipo de negocio que requiera o que estén sustentando actividades comerciales o actividades de hedge, de actividades de cobertura dentro de los futuros y opciones, entonces se le categoriza ¿cómo se llama esto? Como un commercial. En la parte de abajo dice que un trader puede llegar a ser clasificado como commercial en ciertos commodities, pero como non-commercial en otros commodities. Una misma entidad no puede ser clasificada como comercial y no comercial en el mismo commodity. Es decir, si tú eres comercial en el oro, no puedes llegar a ser, no puedes ser no comercial en ese mismo oro, sino que puedes ser no comercial, qué sé yo, en plata o en commodities suaves como el trigo, por ejemplo, el maíz, etcétera, etcétera. Divisa pasa igual, ¿no? El COT en última instancia termina siendo un reporte de las posiciones en derivados de participantes con gran capital y capacidad de maniobra financiera. Número uno, están los commercials que se encargan de hacer procesos de cobertura a
porque son productores de commodity, de un commodity, quieren asegurar sus costos de producción. Yo produzco petróleo, yo quiero asegurar mi costo de producción. B, porque tienen un joint venture o alguna especie de consorcio comercial afuera de sus fronteras y usan swaps de divisa, swaps de intercambio de divisa, lo más competitivo posible para tener un tipo de cambio asequible a lo que ellos quieren hacer. Y C, porque están buscando asegurar el precio de la materia prima que ellos necesitan. Dos, están los non-commercial que se encargan de hacer procesos de especulación por un profit. Eso es lo que terminamos haciendo ustedes y yo. Si ves esta gráfica, la pregunta es, ¿por qué los commercials iban largos o cortos en cierto momento? Entonces alguien me podrá decir, bueno, iban largos porque en este momento estaba pasando tal y qué sé yo, y ellos estaban esperando tal y qué sé yo. Iban cortos porque tal y qué sé yo, porque tal y qué sé yo. Entonces mira, lo que sucede aquí es que el precio llegó hasta aquí, mira cómo se pusieron largos, y el precio llegó hasta aquí, mira cómo se pusieron cortos. Al final de la jornada nadie sabe qué va a pasar el día de mañana y darle una explicación al pasado es sumamente sencillo. Yo te puedo dar la explicación más técnica posible y muy seguramente más de uno me la termina comprando. Pero la idea no es esa. La idea no es que me compren a mí una explicación. La idea es que ustedes entiendan de forma objetiva que no puedes llegar a saber la razón de sus posiciones, pero sí que puedes saber que de una forma u otra están haciendo un proceso de cobertura para defender costos de su modelo de negocios original, mientras que los non-commercial son especuladores con más capital que nosotros, pero que terminan haciendo relativamente casi lo mismo que nosotros. Es decir, los commercials son defensivos y los non-commercial terminan siendo ofensivos. Ahora la pregunta del millón de dólares. Ahora que sabes todo esto, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve saber que los commercials son defensivos y que los non-commercials son ofensivos? ¿Para qué te sirve saber que están los commercial y para qué te sirve saber que están los non-commercial? ¿Para qué te sirve saber la regulación tal y qué sé yo de la CFTC y que, para qué te sirve saber la definición de hedge según esa misma comisión? Recuerda que al final tú y yo estamos haciendo trading, estamos haciendo intercambios financieros. Eso se reduce o sea, termina siendo la base de esto, cómo nosotros podamos llegar a manejar el riesgo. Al final de la jornada, las explicaciones y definiciones no terminan siendo lo que nos van a dar el dinero a nosotros o la renta que nosotros tanto anhelamos y queremos. La rentabilidad, criptopana, yo quiero la rentabilidad. Al final de la jornada no es eso lo que nos termina, no es la cantidad de información que podemos colocar en la cabeza lo que nos termina dando a nosotros cierta cantidad de dinero o renta en la cuenta dentro del broker. Al final termina siendo cómo tú manejes el riesgo una vez que estás asumiendo riesgo de mercado. Así que siendo bastante objetivo. Ahora que sabes esto, todo esto que hablamos hasta este momento, ¿para qué te sirve? En realidad no te sirve de nada. Y lamento decepcionarte, pero es la verdad. Si yo fuese un gurú te dijera que te sirve de todo, pero en realidad no te sirve de nada. Puesto, uno, el hecho que sepamos quiénes juegan dentro del mercado no quiere decir que le podemos sacar dinero a eso. Y dos, el hecho que sepas qué hacen los commercials versus qué hacen los non-commercials no te dice a ti qué va a ser el precio el día de mañana. Recuerda, el COT es un reporte de las cosas que pasaron. El COT es un reporte con una semana de retraso. Entonces, al final de la jornada, el hecho de que tú sepas cuáles son las posiciones para la semana pasada, eso no te dice a ti que tú vas a sacar $2 del mercado con la posición que colocas por la creencia que tienes. Hay que dejar eso claro, hay que tomar esa consideración, puesto cualquier interpretación o conclusión que hagas en base al pasado no es más que una mera expresión de las creencias con respecto a lo que debería suceder. Y esa es la mera esencia de la especulación. Tú quieres crear una proyección en base a un set de creencias y asumir riesgo de mercado en base a ello. A ti te van a pagar es en base no a tu set de creencias, sino a cómo manejes ese riesgo de mercado. A ti te van a pagar es por esto, por el riesgo de mercado que asumas y cómo tú manejes ese riesgo de mercado. Al final, crear una proyección no es otra cosa que tener un set de creencias y ese set de creencias en varios casos, no voy a decir en muchos, pero sí en varios casos tenemos que pulirlos. En el ensayo que les estaba diciendo que les dejé hace unos días atrás, hay digamos que estos párrafos que son como los que más me gustan, los que más siento como afinidad con, puesto representan muy bien mi forma de ver el mercado y termina siendo una forma objetiva de asumir la data e información que nosotros estamos leyendo. Tienes que entender, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, tenemos que entender que el hecho que tú estés utilizando ciertas herramientas para analizar, entiéndase, COT, no quiere decir que tengas la razón, no quiere decir que sabes lo
que haces, no quiere decir que el mercado se va a mover como digas, no quiere decir que vas a hacer dinero, no quiere decir que tienes una conclusión lógica por mucho sentido que tenga para ti lo que estás diciendo en ese momento. Es decir, seamos francos, al final de la jornada, por mucho análisis que nosotros le pongamos a un activo, por muchas razones que nosotros digamos, mira, los comerciales están bajando por esto, o los no comerciales están bajando por esto, por mucha razón que tú le pongas a eso, por mucha lógica que tú le pongas a eso, por mucho sentido común con que tú sazones lo que estás diciendo, lo que estás pensando, eso no quiere decir que que sabes en efecto lo que va a ser el precio, y eso no quiere decir que al mercado le importe lo que tú estés diciendo o lo que tú estés pensando. Entonces, coño, CryptoPana, qué decepción todo lo que me estás diciendo. ¿Para qué coño voy a analizar entonces? Bueno, el análisis es lo que te permite a ti tener una entrada bajo un sistema o esquema de pasos que al final de la jornada colocar una posición puede tener cualquier justificación, pero termina siendo la capacidad de poder controlar el riesgo, lo que te mantendrá dentro del juego. Esto también lo coloco en el ensayo. El análisis te permite a ti tener un acercamiento metodológico para calcular riesgos medibles dentro de la gráfica, utilizando el precio y para así poder controlar tu exposición dentro del mercado. En última instancia, recuerda que el COT es un reporte, pero no es una medición de riesgo para asumir posiciones dentro del mercado. El hecho que los tendencistas estén net short o estén net long no quiere decir que tu posición largo o corta tenga que devengar algún tipo de beneficio. Repito, es el tema del egocentrismo, es el tema de que, ok, porque yo coloqué una posición en este momento y porque yo, entre comillas, entiendo lo que estoy hablando, entonces cuando el CryptoPan asuma la posición, el mercado se tiene que mover a mi favor. Y no, no es así. El mercado no se tiene que mover a mi favor, el precio no se tiene que mover a mi favor. La gráfica no tiene que reaccionar a mi favor por el hecho que yo le esté dando la mejor justificación posible al proceso de entrada que yo esté asumiendo. Al final de la jornada, el mercado no me termina pagando a mí por mis creencias ni por lo que yo crea, el mercado me termina pagando a mí por qué tan bueno soy agarrando o capturando el beneficio si es que me da alguno y cortando la pérdida si es que me da alguna. ¿Para qué coño sirve el COT entonces, CryptoPan? O sea, me estás diciendo un poco de barbaridades aquí que me deja como loco, me deja como en el aire, porque entonces, ¿para qué sirve el COT? No, siempre se pregunta eso, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Cómo lo puedo usar para mi favor? El mercado es un sistema estocástico. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema estocástico es un sistema que tiene un rango por la parte de arriba, o sea, tiene un límite por la parte superior y un límite por la parte inferior, pero no sabemos exactamente dentro de ese límite que tiene por arriba, dentro de ese límite que tiene por abajo, dónde va a terminar. Ese es el mercado, o mejor dicho, el precio. Es decir, el precio puede rebotar de 0 a 10 o puede bajar de 10 a 0, pero de vez en cuando se para en 4, 5, 6, 7 o se para en 2, en 3, se para en 5.6, se para en 7.8, etcétera, etcétera. Es un sistema estocástico. No podemos llegar a saber cuál va a ser el punto final de un movimiento, pero sí podemos entrever cuáles son los límites de ese mismo movimiento o el rango limitativo al cual se puede llegar a mover esa cantidad de datos. En un sistema estocástico y con alto grado de incertidumbre, como lo son los mercados financieros, no podemos categorizar las herramientas en grupos binarios. Aquello que sirve y aquello que no me sirve, ¿no? En muchos de los casos pensamos que, ok, bueno, si esto no me dice a mí cómo yo voy a asumir una posición o por qué yo voy a asumir una posición, entonces estaríamos entrando en esta categoría, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Estaríamos entrando en que pensar que la gráfica del COT o la serie de datos dentro del reporte te dirán si deberías comprar o vender, terminarías teniendo entre tus manos un acercamiento bastante reduccionista y binario con respecto a un sistema burda de complejo, brother. Porque al final de la jornada, si tú asumes una posición y la posición te devenga a ti algo de beneficio, tú dices que tú entras en 2, estás en una posición larga, entras en 2, estás apuntando a 5, estás apuntando a 6 o estás apuntando a 7 y el precio se mueve hacia donde tú dijiste que iba a llegar, eso quiere decir que tu análisis es correcto, eso quiere decir que las herramientas que estás utilizando sirven. Al final hay un 50% de probabilidad que sube y un 50% de probabilidad que baje. Tú puedes entrar en 2 y el precio se puede mover hasta 3.5 y después de 3.5 regresar y como tú no asumiste el 1.5 que el mercado te vengó, te sacó por stop loss y te sacó en absoluta pérdida. Lo que puede hacer una ganancia de 1.5 terminó siendo una ganancia del 2% de tu capital, del 2% de tu cuenta, porque estás pensando que las cosas sirven o no sirven y aquí nada sirve y aquí nada no sirve. Aquí sencillamente asume riesgo y aprende a tomar beneficio cuando el mercado te lo dé y a restar la pérdida cuando el mercado te vengue alguna.
Al final de la jornada, el COT es la anatomía del posicionamiento institucional, la anatomía. Es como que tú me tomes a mí una foto o unos rayos X y estés viendo dentro del traje astronauta que yo tengo puesto cada vez que grabo, entonces estés viendo todos los huesos que yo tengo por dentro y digas, mira, él va a tener una fractura. O sea, ¿cómo sabes que voy a tener una fractura? ¿Cómo sabes que va a pasar en base a lo que estás viendo? Lo que va a pasar es lo que va a pasar y nadie sabe qué va a pasar. Lo que estás viendo, lo que estamos viendo y es una radiografía. El COT termina siendo la anatomía del posicionamiento institucional dentro de los contratos futuros de cierto subyacente. Uno es un reporte y como tal, bueno, lo vengo diciendo desde el principio del video, solo reporta la data que se adquiera. En este caso, la cantidad de contratos abiertos de ciertos participantes del mercado. El hecho que haya más contratos en un sentido o el otro no quiere decir que el precio se moverá en ese sentido, sino que aquellos jugadores de mercado que tienen esos contratos abiertos sentirán un alivio si el precio se moviese a favor de sus posiciones. Como cuando tú colocas una posición larga porque tienes un modelo de compra a de mercado o como cuando tú colocas una posición larga porque tienes una señal de tu indicador. Al final tú no sabes qué es lo que va a pasar, tienes una señal de entrada. Los non-commercials colocan una posición y ellos se sienten aliviados cuando el precio se empieza a mover a su favor. Es necio pensar que una entidad financiera hace trading en CFD como cualquier retailer que se la pase por allí en los campos bursátiles. La utilización de contratos se hace para procesos de cobertura de posiciones en spot o intentar reducir el vega de un portafolio, si nos ponemos académicos con la definición. El hecho que haya una mayor cantidad de contratos en un sentido u el otro no quiere decir que de verdad estén esperando un movimiento en ese sentido, sino que sencillamente puede ser un simple proceso de cobertura y el día de mañana no vamos a saber por qué se asumió esa posición. Es decir, no puedes sacar una narrativa eficiente que te diga, coño, brother, esto es lo que va a hacer el precio. Lo mejor que puedes hacer es asumir lo que pasará, presumir lo que pasará y sin embargo eso no te da certeza de absolutamente nada. El COT no se acopla a un acercamiento binario de mercado. El COT no te dice cuándo comprar, el COT no te dice si deberías comprar, el COT no te dice cuándo vender, tampoco te dice si deberías vender, el COT no se interpreta porque es un reporte. Todo lo que tú terminas haciendo con respecto a la utilización o a la interpretación, lectura, conclusión, análisis del COT, tú terminas colocando lo que tú crees con respecto a los datos que te están dando y estás colocando una posición con respecto a eso. ¿Eso quiere decir que está correcto o incorrecto? No. Correcto es decir que el COT es un reporte. Eso es lo correcto. Incorrecto es decir que tú puedes utilizar el COT para saber qué va a pasar el día de mañana o cuál es la direccionalidad mañana o qué sé yo. Cualquier proyección que tú saques con respecto a esta herramienta termina siendo una proyección subjetiva y eso no está mal porque esa es la mera esencia de hacer trading. Son proyecciones, son anticipaciones, son cosas que yo creo, asumo la posición, asumo riesgo y manejo mi riesgo dentro de la posición. Eso es lo que termina pasando en última instancia. Una pregunta muy común. ¿El COT sirve para hacer day trading? Más adelante voy a abordar con respecto a esto, pero simplemente quería recordarles que dentro de las sesiones 1 a 1 que estoy haciendo, hay una sesión que se llama, así como esta, cómo ser rentable, rentabilidad, consistencia y riesgo, que ahí hablo, ahí un punto, wow, pensé que había colocado el minuto por acá, pero ahí abajo seguramente se los dejé en la descripción de ese video, les coloqué el minuto en el que hago un acercamiento o explico cómo se podría llegar a utilizar el COT en una posibilidad para explorar la utilización del COT para hacer day trading. Se los voy a dejar abajo en la descripción y también arriba en la verguita esa. Hay que recordar que, bueno, puedes usar el COT para saber en qué punto de la tendencia nos encontramos, para eso sí lo puedes utilizar, es decir, qué tan alejados estamos del punto cero, en el punto en el que cambiamos de un modelo de asesores de mercado por otro modelo de asesores de mercado. El hecho que crucemos el punto cero no quiere decir que ya hay un cambio de modelo, el mercado hace lo que el mercado quiere, es decir, deberías apalancarte en base a lo que diga el COT. Esa es tu propia decisión. Tú decides si te quieres apalancar en base a lo que diga el COT, lo que digan las ondas Elliott, las bandas de Bollinger, el RSI, el modelo de compra, el modelo de venta, el soporte, el bloque. Tú escoges tu veneno y tú te matas con eso. Al final de la jornada, esto es un tema de creencias. Es tu propia decisión. El COT termina siendo un punto más de información. El COT te marca en qué punto el modelo de asesores de mercado nos encontramos y cuándo hay regresión de ese modelo. Fíjate esta gráfica que tenemos acá, ¿cierto? Si yo veo o analizo
entre comillas, el cruce del punto cero que hubo acá. Fíjate que hubo un primer cruce al punto cero y posteriormente hubo otro cruce al punto cero, ¿no? Hubo un primer cruce por acá, primer crucecito en este punto y de luego volvemos hacia la parte de abajo y después volvemos hacia la parte de arriba. ¿Cuánto vamos a estar oscilando en el punto cero? ¿Cuánto va a demorar pasar de un modelo de compra, un modelo de venta, señores de mercado? No lo podemos llegar a saber. O sea, el día de mañana podemos estar en el punto cero y podemos estar en el punto cero de ahí hasta los próximos 8 meses, mientras nos decidimos qué coño hacer. Pero en el interín, lo que tenemos que saber es que mientras más alejado estemos, podemos asegurar que más definida está la tendencia. Sí, fíjate que acá, ¿no? ¿Esto qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti esto con respecto a lo que va a suceder el día de mañana? ¿Qué te dice a ti eso con respecto a lo que sucederá en las consiguientes jornadas? No te dice absolutamente nada. Esto simplemente te está dando un reporte. O sea, cuando nosotros nos vamos al reporte, vamos a ver la cantidad de contratos que hay por arriba versus la cantidad de contratos que hay por abajo. Listo. ¿Sí? Si tú quieres asumir una posición en base a los commercials o en base a los non-commercials, eso es el brother, ese es tu problema. Eso no es problema de más nadie, sino ese es su problema. Es su dinero y usted hace lo que usted quiere con su dinero. Usted asume las posiciones como usted quiera. ¿Sí? Si nosotros vamos a decir, ah, mira, fino, yo soy mi propio jefe y tengo la responsabilidad, ay, carajo, y tengo el control de lo que hago, también hay que pensar o tenemos que decir que nosotros, a pesar de tener el control o además de tener el control de lo que estamos haciendo, también hemos de tener la responsabilidad de las decisiones que tomamos, porque es muy sabroso tomar una posición porque tengo una señal, pero no es tan sabroso decir que la señal que yo tenía en realidad no me está diciendo nada, sino es una excusa para asumir una posición dentro del mercado. E inclusive, esto era un ejemplo que voy a abordar ahorita no. Vamos a borrar esto de aquí porque ahorita no lo voy a abordar. Aquí, hay 10.000 contratos largos en el DXY por parte de los non-commercials. ¿Qué haces con esa información? Imagínate que tú ves el reporte, ¿no? Vas al reporte y tú ves que aquí dice, hay 10.000 contratos largos según los non-commercials para el DXY, ¿no? Es el ejemplo que tengo acá, ¿no? ¿Qué haces con esa información? ¿Qué resulta de esa información? ¿Qué resulta de ese reporte? Si tú dices que, bueno, eso quiere decir que va a bajar porque los commercials están viendo esto y los non-commercials están viendo lo otro, en realidad no lo sabemos. Repito, bien pueden hacer especulación o bien pueden hacer procesos de cobertura, pero no necesariamente tiene que hacerlo o sea, no necesariamente están asumiendo o colocando contratos por el hecho de esperar que el precio subió o baje la semana que viene. ¿Cierto? O cuando tú coloques la posición, porque el hecho de que tú veas que hay 10.000 contratos largos en el DXY por parte de los non-commercials no quiere decir que el precio se va a empezar a mover hacia arriba el día de mañana o cuando tú coloques la posición. No, al final, repito, es un reporte, cualquier proyección, idea o idealización que tú tengas con respecto a eso es tuya y es 100% personal. Así que no haces nada con eso tampoco. Cualquier idea, especulación, premisa o interpretación que saques de ello es una creencia de lo que asumes, es una creencia de lo que asumes que ese número de contratos en ese sentido quiere decir. Una de las preguntas más comunes que recibe el CryptoPana es intentar explicar las razones por las que un movimiento pasado ocurrió. Es decir, conocemos el COT y entonces nos empezamos a ver el COT y decimos, mira CryptoPana, resulta que aquí en el eurodólar los comercios estaban haciendo esto y el precio estaba haciendo esto otro. ¿Por qué? Bueno, la pregunta que coloca acá, ¿no? CryptoPana, ¿por qué los comercios estaban apalancados hacia arriba o hacia abajo en el año XXX cuando claramente ese año estaba sucediendo la situación Y? Bueno, ahí es donde vengo yo de coño madre y hago una pregunta bien malintencionada como, ok, ¿por qué quieres saber eso? Y ahí es donde alguien me responde, bueno, porque simplemente quiero entender y estoy estudiando el COT. Y si bien yo entiendo que podamos intentar estudiar las herramientas utilizando lo que sucedió en el pasado, no es necesario que coloquemos nuestras ideas con respecto a lo que sucedió. O sea, si tú piensas que el precio debería estar haciendo algo en vez de lo que hizo, entonces tú estás decidiendo por el mercado y tú no puedes llegar a decidir por el mercado. Simplemente tienes que entender que el COT1 es un reporte y si los commercial o no commercial estaban haciendo X, Y o Z, eso no quiere decir que el CryptoPana lo sepa, que tú lo sepas o que alguien lo sepa, puesto al final de la jornada esto es un sistema incierto. Es decir, yo entiendo el tema del estudio,
Pero mi respuesta es, estarías aislando todo un sistema complejo a una sola variable. Es decir, ¿por qué los comercios estaban apalancados hacia arriba o hacia abajo en el año XXX cuando claramente ese año había una situación YYY? Esa pregunta trae consigo una respuesta implícita, porque tú implícitamente estás asumiendo que si tú preguntas el por qué están apalancados hacia arriba cuando pasaba algo que según tu propia perspectiva o interpretación piensas que deberían estar apalancados hacia abajo, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué lo crees? ¿Por qué tú crees que eso debería ser así? ¿Por qué crees que deberían estar apalancados en otro sentido? Y estando en la actualidad, estando acá en el momento del día de hoy, esa idea, ¿cómo te ayuda a ti a saber qué es lo que va a pasar el día de mañana? Porque al final la explicación del año XXX no es la misma explicación que el año 2020 por el coronavirus, porque las situaciones cambian y el mercado cambia todos los días. Esa pregunta es importante porque esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tú crees que eso debería ser así? Es importante porque siendo trading un sistema basado en especulación, en la especulación de creencias, y aquí me quedé, basado en especulación de creencias, lo más importante, lo esencial, lo fundamental es ese set de creencias que tú tengas en la cabeza y entender que esto es un sistema incierto y entender que una explicación en realidad no indica causa, correlación tampoco indica causa. Otra pregunta común es, ok, CryptoPana, coloqué una posición a favor del apalancamiento que representa el COT, pero la posición me sacó por stop loss. ¿Ya? El hecho que haya una tendencia, esta es la respuesta, el hecho que haya una tendencia alcista con apalancamiento a favor de ese movimiento, eso no quiere decir que uno, el precio se tiene que mover a tu favor al momento de colocar la posición. O sea, tú estás viendo que la semana pasada los contratos dicen algo y tú dices que esta semana el precio va a hacer algo y tú colocas la posición y te saca por stop loss. El hecho que tú coloques la posición no quiere decir que el precio se va a mover a tu favor. El precio es 100% aleatorio. Estamos en un sistema estocástico. El estar en un sistema estocástico, estamos en procesos de constante incertidumbre. A ti te va a pagar el mercado por la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir y por la cantidad de incertidumbre que estés dispuesto a aceptar dentro de tu portafolio. Si el precio te saca por stop loss es debido a que no entiendes la herramienta, ¿no? Muchas veces asumimos eso. Que bueno, el precio me sacó por stop loss, entonces yo tengo que darle una explicación al movimiento, porque obviamente que todo movimiento tiene que tener una explicación, ¿cierto? No, no necesariamente es así, porque repito, estamos en un sistema incierto. Lo que pasó el día de ayer puede que tenga su explicación, pero la explicación que yo te dé no quiere decir que esa en realidad sea. La explicación que tú me des no quiere decir que esa en realidad, la explicación que tú me des no quiere decir que esa en realidad sea la razón verdadera. Repito, correlación no indica causa. El día de hoy yo me puse una camisa amarilla y llovió. ¿Eso quiere decir que porque yo me puse una camisa amarilla llovió? No, no tiene absolutamente una cosa que ver con la otra. Y estando en un sistema globalizado y de alta interconectividad, nosotros tenemos que entender que tenemos múltiples causas. Este es un análisis o este es un sistema de múltiples capas. Esto afecta a esto afecta a esto y esto afecta a lo otro. Y al final de la jornada termina siendo un gigante efecto dominó que si nos ponemos a saber dónde está ubicado cada uno de esos dominó y qué hizo que cada uno de esos dominó cayese para que terminásemos en donde estamos, nos vamos a terminar volviendo locos y la posición que ibas a colocar ya no la colocas porque te tardaste demasiado, porque a un trader también le pagan en base a la cantidad de información que él pueda llegar a filtrar y la rapidez de filtraje de esa misma información. Dos, salir de una operativa en pérdida no quiere decir que fallaste en la aplicación, uso, lectura o utilización de esa herramienta. Siempre hay un 50% de probabilidad que suba versus un 50% de probabilidad que el precio baje. El COT te indica la tendencia bajo las tres categorizaciones de evaluación de la misma: la magnitud, la velocidad y la cadencia. Esta es una pregunta, en realidad creo que lo leí bien. Ah, sí, esta es un comentario que dejaron en el grupo de Telegram, ¿no? Que el compañero dice, en realidad creo que lo leí bien. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué piensas que la razón por la que tú perdiste esta posición fue porque no sabes leer el COT? Porque él había dicho, mira, porque yo no sé leer el COT, yo perdí esta posición. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Bueno, pero ¿por qué piensas que esa es la razón? Y él me responde, en realidad creo que lo leí bien, sino que mi problema fue que no vi el contexto general y que le di al COT la importancia de la tapa del frasco, ¿no? Muchas veces le damos al COT, mira, la tapa del frasco es esta, ¿no? Por esto es que el precio se movió.
sin considerar el contexto general de la gráfica. Pues si en los no comerciales estoy con mayor volumen en largos, eso quiere decir que estos están en largo y que el precio debería reflejar este llenado al alza y en corto al contrario. Fíjate lo que él dice, ¿no? Que si los comerciales están haciendo esto y si los no comerciales están haciendo esto otro, entonces el precio debería ser esto. No, no es así. Y así se presentan varias situaciones, por lo menos acá, a ver, ajá. Alguien me hace una pregunta por Telegram. Ahora yo te pregunto, arroba el criptopana, en el COT del euro, por ejemplo, sigo viendo mí mismo. Bueno, dice sigo viendo, me imagino que dirá sigo viendo lo mismo. No veo cambio de dirección ni nada parecido. Pero, esta es la parte interesante de la pregunta, pero el euro en las últimas jornadas ha tenido una temporalidad alcista, me imagino que es una tendencia alcista. ¿A qué le presto más atención? Él me está preguntando que a qué le presta más atención, si bien al COT o si bien a la tendencia alcista. Y hay que tomar en consideración, aquí en la parte de arriba lo coloco, acá, la cantidad de atención que le prestes a una herramienta o reporte no indica que la siguiente posición que asumas será ganadora. Trading es un arte y como tal tú escoges a qué le prestas atención. En el caso del CryptoPana, número uno, ubico una premisa fundamental, los videos de análisis fundamental abajo en la descripción y arriba en la ventanita. Ubico una premisa fundamental para asumir una posición. Si hay razón fundamental para chequear el par, entonces me voy a la gráfica. Y si en la gráfica tengo riesgos medibles para una posición en base a lo que estoy asumiendo del fundamento, lo que estoy asumiendo del fundamento, entonces procedo a chequear el COT para saber si estamos a punto de cambiar de modelo a acciones de mercado y si estamos en proceso de transición, etcétera, etcétera, ¿no? Al mercado en realidad no le importa lo que le prestes mayor cantidad de atención. O sea, él me pregunta, ¿qué le presto más atención? Al mercado no le importa. Sí, si yo te digo a ti, imagínate que yo le hubiese dicho, mira, brother, presta la atención a esto, presta la atención a esto otro, esa persona va, le presta atención a eso, le presta atención a eso otro y vuelve a perder la posición. Porque al final, repito, al mercado no le importa. Al mercado no le importa lo que tú creas, al mercado no le importa que le prestas atención, al mercado solamente te va a dar beneficio si es que te lo da y tú vas a asumir ese beneficio si es que lo asumes y sabes cómo asumirlo. Primera, segunda zona de confluencia y todo eso, ¿no? Aquí, mira, aquí está donde coloqué el tema de cómo utilizar el COT en day trading. En el minuto 33, en este video, que bueno, también lo pueden encontrar abajo en la descripción de este video. Aquí hay otra persona que me coloca, yo tengo una premisa alcista luego de romper los 10.600, cuando Bitcoin estaba por los 10.600. Debería haber un pullback de este momento. Él está diciendo que él debería haber, o sea, el precio debe hacer esto y el precio no debe hacer nada, ¿no? Y hasta que no vea los números del COT mañana, veo un techo que me da miedo shortear. Fíjate, acá arriba lo coloco, ¿no? Las cosas que me llamaron la atención de este mensaje. Es que yo tengo una premisa alcista, luego de romper los 600, el precio debería. Y después dice, hasta que yo no vea los números del COT, veo un techo que me da miedo shortear. Y en este caso, él dice que hasta que yo no vea, o sea, debe ser que cuando él los vea, la vaina como que sí funciona, ¿no? O sea, tú lo ves y sí funciona. No, o sea, tú puedes llegar a ver los números, tú puedes llegar a ver el reporte y eso no quiere decir nada de lo que va a ser el precio. Uno, una premisa es aquello que te dice a ti hacia dónde deberías estar apuntando. Si estás esperando confirmación de alguna herramienta para reafirmar tu premisa, mira, yo necesito que esto pase para que mi premisa se cumpla. No, la premisa es aquello que es la excusa que tú estás buscando para colocar una posición. Entonces no tienes ninguna premisa, sino que estás buscando más justificaciones para validar tu modo de pensamiento. ¿Tú crees que esto va a pasar o que esto debería pasar? Fíjate, ¿no? Debería haber un pullback. Él cree que debería haber un pullback. Él de verdad estaba seguro en ese momento que debería haber un pullback. Y no es así. El mercado no debe hacer nada de lo que tú dices, de lo que tú piensas, ni de lo que nadie dice, ni de lo que nadie piensa. El precio no debería hacer nada. El mercado hace lo que el mercado quiere. ¿Cómo cambia el futuro una vez que tengas confirmación de algo? Digamos que el día de mañana tú ves los números del COT, cómo eso termina siendo un proxy de lo que llegará a pasar. Al final de la jornada, el COT es un reporte de lo que sucedió. Estamos sesgados cuando pensamos que el hecho de ver el número, la confirmación o la señal de entrada nos reduce el miedo que sentimos. Al final, tu confirmación no es más que una variable subjetiva y al mercado no. Otra pregunta.
No sé si ven la línea que trazo en los 9800, me imagino que habrá puesto una gráfica ahí en el grupo. El precio parecía que quería reventar ese soporte con rechazo cada vez más, con rechazos cada vez menos violentos. De hecho, consolidó en los, mira lo que dice, no parecía, consolidó en los 9500 y de pronto subió y me sacó por stop loss. Lo que pienso que me pudo pasar, lo que pienso que me pudo pasar fue que pese a que tuve buena lectura del precio, ignoré la premisa COT. No tome en cuenta que los comerciales necesitan que el precio suba para vender sus contratos más caros. Él está asumiendo lo que los comerciales van a hacer. No, él dice, los comerciales se supone que tienen que tener un precio alto para vender. Entonces yo perdí por el COT. Y no es así. Algunas las ganas y otras las pierdes. Estás asumiendo que los comerciales están esperando algo y de ser así los comerciales no estarían esperando una subida ya que ellos hacen cobertura, en realidad no les importa. El CryptoPana, me colocan acá, es más o menos lo que te quiero decir. Ahorita tengo premisa COT alcista, cerré mi largo, pero creo que el precio tiene toda la intención de seguir rompiendo resistencias. ¿Qué piensas tú? Esta persona lo que está haciendo es buscar validez de lo que otro trader está viendo. No estoy diciendo que eso esté mal o esté bien, pero al final lo que piensa el CryptoPana o lo que piensa alguien más, no quiere decir que eso valga la pena escucharlo. Ten un plan y especula ese plan. Esa es mi mejor recomendación. Ten un plan y especula ese plan. Si tú estás diciendo que va para arriba, mano, asume riesgo. Perdiste la posición. No evalúes tu performance futuro por una posición perdida en el presente. Si perdiste una posición, te das dos palmaditas en la espalda, te secas las lágrimas y volvemos a echarle bola. Hola, el CryptoPan. Ayer estuve revisando el COT de la Libra. Encontré que las instituciones están acumulando, porque el COT dice que las instituciones están acumulando. No, el COT es un reporte. Adicionalmente, mi broker me paga swap fees para ir long en ese par versus el franco suizo. Si veo la gráfica en temporalidad mayor, noto que está en una zona de reversal. ¿Podrías tú echarle un ojo cuando tengas una oportunidad y evaluar qué tan equivocado estoy en el análisis? Lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. El mercado es un sistema estocástico y como es un sistema estocástico y con alto grado de incertidumbre, no podemos categorizar las herramientas en grupos binarios de lo que sirve, lo que no sirve, lo que está bien o lo que no está bien. Como les dije, o en el ensayo que hice sobre los análisis correctos o incorrectos, en realidad no existe tal cosa como un análisis correcto o incorrecto. No, aquí me dice, no lleva, ¿dónde era? ¿Qué piensas tú? Este no es ¿no? Una oportunidad, qué tan equivocado estoy en este análisis. O sea, le está diciendo que está equivocado, ¿por qué? Porque termina perdiendo. Imagínate tú que yo le digo, no, mi pana, no estás equivocado, asume la posición y la pierde. Entonces, ¿cómo quedo yo? Como el propio bobo, porque es que resulta que nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Y intentando adivinar, le digo a él, coloca la posición, y esta persona coloca la posición porque tiene medianamente confianza en lo que le dice el criptopana, y el criptopana resulta que bobo, no sabe lo que dice criptopana. Y al final no es así. No podemos evaluar el performance de otro trader en base a una posición perdida, sino en base a riesgo asumido y riesgo rescatado. A, estás asumiendo que las instituciones están haciendo algo. B, está buscando que alguien le valide su idea. Este brother está buscando que yo le validase su idea. Alguien me dice eso, perdón, alguien me dice esto. ¿En qué te basas para esto? Para algo que habré dicho en el grupo. El COT siquiera me indica una disminución de contratos. Y repito, el COT no es el único punto de data a evaluar. O sea, si yo estoy diciendo algo, no digo yo el criptopana, sino si tú, yo o alguien está diciendo algo con respecto al mercado, y si esa persona tiene un acercamiento por encima de lo que de verdad, por encima del COT, por encima del uso de una herramienta, al final de la jornada, el COT no es el único punto de data a evaluar, ¿no? Él me dice acá, el COT siquiera me indica una disminución de contratos. Y entonces el COT no indica eso, pero, y entonces, o sea, nada más me baso en el COT, no puedo, estaría siendo reduccionista y limitativo. Aquí me dice, a ver, la estructura es bajista y hay premisa COT. ¿Te atreverías a shortear a estos niveles? Fíjate lo que él dice, ¿te atreverías a shortear a estos niveles? ¿Te atreverías? Esa mentalidad está focalizada en la pérdida como algo negativo. Si bien en cada posición nosotros nos atrevemos a disponer de cierto capital en base a una creencia de mercado, lo que termina pasando, mi brother, es que un trader no se atreve a nada. Un trader ejecuta un plan. No se trata de atreverse a colocar una posición, sino de atreverse a seguir un plan. Así que antes de pensar cuál será el precio final de la bajada, esto lo coloco en el grupo, en el canal educativo, un mensaje de hace bastante tiempo, hace como 2 años ya, lo dejé en el canal educativo y lo pueden encontrar allí a modo estudio, ¿no? Pero aquí coloco, así que antes de pensar cuál será el precio final de una bajada o de una subida, piensa primero,
¿Qué vas a hacer si el precio llega a ese punto que dice tu plan? ¿Qué vas a hacer si el precio no llega a ese punto que dice tu plan? ¿Qué vas a hacer si el precio pasa ese punto que dice tu plan? A ti no te pagan por adivinar ni por atreverte, tampoco, y aunque lo parezca, te pagan por aceptar, sino por asumir y manejar riesgos. Acá en el COT, esta es otra pregunta, acá en el COT usted me enseñó, no me está echando la culpa, usted me enseñó que la línea roja eran las grandes instituciones o algo así y la verde eran los traders institucionales o algo así que debíamos seguir. Ahora bien, hablemos de la línea verde. Ella se expande alejándose del punto cero y se contrae nuevamente hasta dicho punto. No importa si lo cruza, mi pregunta es que cuando se contrae o se acerca a la línea cero, ¿qué pasa ahí? Uno, los traders están empezando a comprar, él está asumiendo lo que están haciendo, suponiendo que la línea verde esté por debajo de cero, o dos, los traders están saliendo de las posiciones, o tres, la 1 y la 2 significan lo mismo. Al final, no importa lo que están haciendo, no importa por qué están asumiendo o no contratos, lo que importa es que tú tienes un plan y lo estás ejecutando. Si estás basando tu especulación y tu ejecución de una estrategia en base al COT, estás jodido. No lo sabemos, coloco yo arriba. Un cruce del punto cero solo nos marca un cambio de modelo de hacedores de mercado. Si hay continuación del cruce y más adquisición de contratos en ese mismo sentido. Otra pregunta, una consulta, CryptoPana. Yo me encuentro estudiando aún, jajajaja, una cosa, no sé por qué le da risa, una consulta técnica cuando en la gráfica COT se juntan, fíjate, ¿no? Cuando en la gráfica COT, porque seguimos pensando que el COT es la gráfica, el COT es el reporte. Aquí también, esto no hice la anotación acá, pero aquí me dice, no, me pregunta que cuando se contraen, o me está hablando de las líneas, pensando que la gráfica es el COT es el reporte. ¿No? Entonces acá me dice, una consulta técnica, cuando la gráfica COT, el COT no es la gráfica, se juntan los no comerciales con los comerciales con los tendencistas en el punto cero, sin llegar a cruzarse, ¿eso cómo debo interpretarlo? Gracias de antemano, el COT no se interpreta, el COT es un reporte, tú no interpretas los datos, es un reporte que te reporta, que te informa, tú no tienes por qué interpretar, nosotros no somos intérpretes, nosotros somos traders. El COT más el análisis de bonos me sirve para saber el sentimiento macro, pero con respecto al COT, ¿cuánto puede tardar el precio en sentir el efecto de los reportes? En sentir el efecto de los reportes. El COT no es algo que mueve el precio, es un reporte. El precio no siente el COT, el precio no siente nada. El precio o sea, el COT no es algo que se siente, el COT es un reporte. Termina siendo un reporte. Lo que se siente es el vacío que ella dejó en mi corazón. El COT, el COT no es algo que termina siendo algo, ¿cómo lo digo? No es algo que termina teniendo un efecto colateral en el precio. No, el COT termina siendo un simple reporte. Son posiciones de la semana pasada, no razones de movimientos futuros. No, fíjate lo que coloco acá, o lo que me dice, ¿no? El CryptoPana. El COT funciona aún para el análisis de Bitcoin. ¿Y hasta qué momento funcionará? Ya que recuerdo que no aceptaron los futuros de BTC en su momento, ¿no? Repito lo que dije en gráficas anteriores. Pensar que la gráfica del COT o la serie de datos dentro del reporte te dirán si deberías comprar o vender es tener un acercamiento binario o reduccionista. Funciona, de bolas que funciona, te reporta cuántos contratos hay en Bitcoin. Eso es porque es un reporte, entiéndanlo por favor, es un reporte y ya, eso es todo lo que es un reporte. ¿Funciona? Bueno, si te está reportando, entonces está funcionando. Que tú asumes que esto va a subir o que esto va a bajar en base a lo que dice el reporte, ya ese es muy tu problema, ya eso ahí no me puedo meter yo, porque eso termina siendo un tema de especulación. El COT, recuerda, te ayuda a saber si hay apoyo, dinero en la tendencia actual, te ayuda a saber si estamos en un punto extremo de apalancamiento versus el pasado, cuando estamos hablando de la gráfica, y te ayuda a identificar si estamos en una situación en la que cambiamos de un modelo de hacedores de mercado por otro modelo de hacedores de mercado. Aquí, ahora bien, alguien que siga el COT, por favor que me saque de esta duda y de esta gran incertidumbre. Tengo rato siguiendo al yen japonés y debería seguir cayendo. Él dice, el precio debería seguir cayendo, el precio no debe hacer nada, comenzando por allí. De hecho, en el COT las líneas cruzaron la zona cero. En el COT las líneas cruzaron la zona cero. Él está pensando que la gráfica es el COT es el reporte. Y en TradingView, los futuros del yen japonés, en velas de un día, me sale una vela
grandota, verde, como que se quiere revertir el proceso de caída. Tengo una venta en el dólar neozelandés versus el yen japonés. Aquí están pasando demasiadas cosas. No sé si haya alguien más o menos que me entienda lo que quiero decir y corregirme si estoy equivocado o solo esa vela es falsa buscando liquidez. Uno, el precio no se debe mover a tu favor porque tú tienes una posición en XX activo. El COT es en base a los pares XXX versus el dólar. Y porque no hay una premisa más allá de la gráfica y el COT, entonces empezamos a buscar justificaciones de lo que hicimos mal. No, esto resulta que está sucediendo de esta manera porque el COT tal cosa y hay otra cosa ahí que no entiendo bien. Por eso también está sucediendo esto. Y ya. El mercado, repito, es un sistema estocástico, es un sistema con alto grado de incertidumbre. No podemos categorizar las herramientas en grupos binarios de lo que sirve versus lo que no sirve. Saludos, CryptoPana. Ya que andas por aquí, aclárame esto. Si el COT, la gráfica de 3 años o la del año que sea, lleva una tendencia alcista y los largos no comerciales son 5.000 y los cortos comerciales son 3.000 y tal y qué sé yo, qué me está indicando esto, Crypto? Te está indicando exactamente eso. O sea, si el COT te dice a ti, antes había 5.000, ahora hay 1.000 menos. Antes había 3.000, ahora hay 500 menos. Si el COT te está diciendo eso, eso es lo que está diciendo el COT. No hay mayor interpretación, no hay mayor indicación, no hay mayor estudio de esto. Al final, el precio te está indicando exactamente lo que dice el reporte porque el precio, mejor dicho, porque el COT está reportando la información compilada. Yo te pregunto a ti, mira, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y qué edad tienes tú? Entonces tú tienes 20, tú tienes 22, tú tienes 36, tú tienes 19. Entonces yo compilo todo eso y se lo paso a alguien. Mira, estas son las edades, este es el reporte de edades. ¿Qué te quiere decir eso? Las edades. No te quiere decir más nada, te quiere decir las edades y ya. Cualquier otra conclusión es mera especulación y si quieres colocar una posición en base a ello, necesitas otro punto de data más allá del reporte. Otra pregunta. Lo que quiero saber es a qué se debe esa vela, no está la misma persona. Lo que quiero saber es a qué se debe esa vela grande. Él quiere buscarle una explicación a un movimiento, quiere buscarle una explicación a una vela. Agarra y vete en TradingView y entonces ponte a contar las velas de aquí hasta el inicio del tiempo y intenta darle una explicación a cada una de esas velas. No puedes, no puedes. Él mismo lo dice acá. O sea, mis análisis locos, porque de bola es una vaina para volverse loco. Lo que quiero saber es la pregunta, ¿es a qué se debe esa vela grande en el yen japonés? O sea, mis análisis locos, sin fundamentos, etcétera, me decían que tenía que caer con fuerza y él se creyó lo que, lo que le decía su análisis, los análisis dicen. Ahora alguien, si me puede corregir y me dice, no vale, si va a seguir cayendo o nunca cayó, fue una corrección, él está buscando una explicación o un movimiento y yo le coloco acá en la respuesta. ¿Por qué piensas que ha de haber una razón única para cada movimiento? Intentar explicar un movimiento es hacer lo que estás haciendo con el COT, negar el conjunto y fijarse en el elemento. Eso es de base retailer. El CryptoPana. Men, ya me vi los videos y he aprendido muchísimas cosas y otras que me faltan por pulir, pero hay algo que no le encuentro cómo poner ese engranaje, que es el más grande e importante. Mira, mi pana, tú nos hablas del COT, que él para ti es la base fundamental. Si comparto eso contigo, el problema que tengo es que el COT es para Forex y para las cripto funciona muy poco. No es que funciona muy poco, es que no hay reporte o sea, nada más hay reporte para Bitcoin como subyacente. Si hubiese un reporte para Ripple, para Litecoin, para Ethereum, bueno, ya pudiésemos utilizar el COT, utilizarlo para saber, para ver el reporte de las posiciones. La conclusión que tú saques de eso, muy personal y tuya. ¿Cómo puedo utilizar el COT en cripto? No puedes, porque no hay. No puedes utilizar el COT porque no hay. Y cuando digo utilizar, usar, me refiero a ver el reporte para saber los numeritos. Y ya, y ya. La conclusión que tú saques de ahí es netamente tuya y personal. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿el COT no es algo así como un poco macro, criptopana? Y bueno, si lo quieres ver de esa forma, lo puedes ver de esa forma, pero de manera objetiva, el COT es un reporte de contratos asumidos en los futuros de un subyacente, ni más ni menos. Aquí tenemos otra serie de preguntas. Aquí me coloca el compañero, yo me ayudo mucho del COT, pero ya tuve, fíjate lo que dice, ¿no? Yo me ayudo mucho del COT, pero ya tuve mi primer tropiezo. Operé contando con él, o sea, él le tenía fe y esperanza al COT porque él pensaba que el COT le podía decir algo con respecto a la direccionalidad del mercado. Y no, el COT es un reporte.
Él colocó su operación en time frames diarios y el COT corrigió. Entonces él está diciendo que porque el COT corrige, o sea, que porque los datos no le favorecen su posición, entonces es por culpa del COT que perdemos la posición o que él pierde la posición. En este caso yo le coloco aquí abajo, si bien el COT te da la direccionalidad, no se puede usar como catalizador de entrada y tampoco se puede culpabilizar al COT de que mira, porque el COT corrigió, entonces yo perdí la entrada. Porque wow, qué sabroso echarle la culpa a la herramienta y no es que ni siquiera echarle la culpa a la incertidumbre, sino que simplemente no abrazamos la incertidumbre y no sabemos llevarnos con la incertidumbre porque estamos esperando que el mercado haga algo que no está dispuesto a hacer por el simple hecho de que el mercado no tiene por qué hacer nada que nosotros queramos que haga. Y otra de las respuestas que le coloco dentro del grupo es que esto pasa porque el COT no es una herramienta de búsqueda de entrada o confirmación de patrón, sino un referente para saber la presión de un sentido del otro. Cuando digo presión, me refiero, verga, hay más contratos al alza o hay más contratos a la baja. Si tú quieres especular en base a eso, ya eso es tu decisión. Quieres justificar un movimiento a favor o en contra de tu posición porque el COT se movió, no quiere decir que eso en realidad sea así. Es decir, porque el COT se mueve, no quiere decir que si favorece o no el movimiento de tu posición es por culpa del COT. Esto es un sistema incierto y le podemos dar la explicación que queramos al pasado. Eso no quiere decir que sea así. Esto es otra parte que coloco dentro del ensayo que les digo sobre los análisis correctos e incorrectos, que lo pueden encontrar en la criptopagina.com. Allí coloco que tanto es así que películas, libros, cursos, videos, música y hasta noticias bombardean constantemente la idea de que el análisis o la idea del análisis para explicar cierto movimiento de precio. Es decir, el precio del eurodólar sube porque tocamos la media móvil 200, el precio del eurodólar sube por presión de Alemania a Francia, el precio del eurodólar sube por osciladores que están sobrevalorados o el precio del dólar sube porque los contratos largos en el COT también suben. Tú le puedes dar la explicación al pasado que quieras. Al final de la jornada, sistemas de copy trading, brokers, entidades financieras, grupos privados y ahora hasta redes sociales, todo se ha vuelto un mecanismo para explotar la idea y deseo del retailer mediante el convencimiento que el análisis y las herramientas son todo lo que necesitas. Si bien el mercado es un sitio que se aborda con una perspectiva analítica y crítica, esto no se traduce en que las herramientas que estás utilizando son las adecuadas para el contexto actual. La búsqueda analítica de posiciones no es lo mismo que el posicionamiento analítico. La misma idea que te lleva a pensar, que le lleva a pensar a un individuo que su análisis es correcto, también le lleva a creer que dentro del sistema en el que nos estamos moviendo, de que dentro de cualquier sistema incierto hay una posibilidad de ganar con alta probabilidad. Y entonces por eso es que alguien me puede llegar a decir, yo me ayudo mucho con el COT, pero ya tuve mi primer tropiezo porque el COT me falló, operé contando con él. Y ese es el problema, estabas contando con algo en un sistema totalmente incierto. El COT aquí me coloca, el COT es un instrumento únicamente utilizado para la direccionalidad del mercado. No, no dice direccionalidad, sino posicionamiento con respecto a la semana anterior, la semana anterior, la semana anterior. Es un histórico, ¿no? Es un reporte. Mirar hacia dónde van las tendencias, si en sell o en buy, o también arroja alguna otra pista de probabilidades a tomar en consideración. El posicionamiento es un proxy de lo que se espera, pero hay matices con respecto a las razones de esas posiciones. Es decir, si tú colocas una posición larga, coño, por extensión estás esperando que la vaina suba. O si colocas una posición de venta corta, por extensión estás esperando que la vaina baje, a menos de que estés haciendo coberturas. Si estás haciendo coberturas, quizás no quieras que la vaina baje, pero te estás cubriendo por si acaso baja, ¿no? Por eso es una cobertura. En este caso, en realidad no sabemos por qué se apalancan los contratos en cierto sentido. Si bien los commercials son los coberturistas y los non-commercials son los tendencistas, tenemos que recordar que en un commodity, un commercial puede ser, perdón, en un commodity, una entidad puede ser un commercial y en otro commodity, esa misma entidad financiera puede también ser un non-commercial. Entonces tenemos que saber que en varias situaciones las mismas entidades pueden estar jugando a bandos distintos. Otra pregunta que me colocan por acá dentro del grupo de los criptopanas es, mi duda, comerciales, nos dará, o me imagino que en comerciales, lo que coloca ahí el compañero, comerciales neutro, tendencistas mayormente en short, bajistas, dealers en long, posiciones en short, en spot van bajistas, leverage en short bajista. Él da como una explicación allí de lo que se supone que están haciendo los participantes del mercado.
Y ahí dice, ¿es correcta mi interpretación del COT? Asumir lo que alguien espera por el hecho de tener una posición no quiere decir que nuestra lógica sea correcta. O sea, el hecho de que los tendencistas estén largos o que los tendencistas estén cortos, en realidad no quiere decir que eso sea así, que ellos estén esperando que eso ocurra, porque tú puedes tener una posición en spot del oro e ir largo, perdón, e ir corto en los contratos del oro siendo un commercial, pero también puede ser un non-commercial y colocarte y posicionarte en forma de especulación larga en los contratos de, qué sé yo, el petróleo, en los contratos de Bitcoin o en los contratos del euro, y al final estás jugando en ambos bandos, estás jugando en un bando especulativo y estás jugando en un bando coberturista dentro de los commodities. Es decir, yo puedo colocar, bueno, yo voy corto en Bitcoin y eso no quiere decir que necesariamente quiero que el precio del Bitcoin baje, porque simplemente puedo estar haciendo una cobertura de mi spot. Y si yo estoy haciendo una cobertura de mi spot, en realidad no quiero que el precio baje, simplemente me estoy cubriendo por si acaso. Y esta persona también coloca, si eso lo entiendo y no da entradas, mi pregunta entonces son dos. ¿Está bien mi interpretación con respecto a los participantes del COT? No eres un intérprete. Nosotros aquí no estamos para interpretar lo que están haciendo los demás. A ti el mercado no te paga por interpretar. Tú no eres un intérprete. Tú eres tú eres un individuo que maneja riesgos. Tú eres un trader. Nosotros manejamos riesgos. Viendo el punto número dos, lo que me coloca acá, viendo direccionalidad COT, sería correcto, a pesar de ver un próximo rebote alcista, esperar que retome la dirección COT. Gracias por contestar. No hay buenos ni malos en un sistema incierto. Mi respuesta sería correcto pensar, no hay correctos ni incorrectos, esperar que retome, esa es la apuesta. Si tú estás esperando que algo pase y tienes riesgo de mercado, estás haciendo trading. Si tú estás queriendo saber lo que va a pasar sin colocar riesgo dentro del mercado, entonces estás perdiendo el tiempo, porque al final nadie está haciendo un análisis para saber qué es lo que va a pasar. Yo quiero hacer un análisis para conocer, porque a mí me gusta analizar. No, al final si estás haciendo un análisis de mercado es para colocar una posición. Otra pregunta. Muchachos, el famoso COT. Una pregunta para los que lo analizan. Entre los datos se puede apreciar las posiciones de los comerciales y los no comerciales. Me explico. Por ejemplo, en los no comerciales, entre las dos posiciones largas y cortas, salen, sueltan, cierran posiciones, como lo quieran llamar, si hay 1000 largos y 700 cortos, en largos cierran 300 para quedar con 700 y en cortos cierran 200 para quedar con 500. Quisiera saber perspectivas de ustedes. Un mensaje un poco extraño. Pero mi respuesta con respecto a esto, el dato aislado no te dice nada. Esta persona está aislando los datos. Está diciendo, bueno, ¿qué pasa si antes había 1000 y ahora hay 500? ¿Qué pasa si antes había 700 y ahora hay 600? ¿Qué pasa si antes había 800 e incrementa? Ahora hay 1200. El dato aislado no te dice nada. No te tienes por qué fijar en el dato aislado. Es como el ejemplo que siempre he colocado del bateador, ¿no? Un bateador que tiene un averaje de bateo de .200, yo puedo llegar a preguntarle a alguien, bueno, pero el .200 es mucho o es poco. Eso quiere decir que es buen jugador o que es mal jugador. Al final de la jornada tenemos que compararlo con alguien más, porque si tú me dices que es buen jugador es porque lo estás comparando con otro jugador, o si tú me dices que es mal jugador es porque lo estás comparando con otra serie de jugadores. Digamos que el equipo al cual pertenece ese bateador tiene un averaje de bateo de .900. Ahora sí podemos contextualizar y podemos decir, no, mira, este bateador es sumamente malo para este equipo porque el promedio del equipo es .900, mientras que el promedio de ese bateador es .200. Necesitas un contexto. Tú no puedes agarrar los datos del COT solo. Sí, está bien, el COT reporta y tal y qué sé yo, pero cuando tú ves esto, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando tú ves el reporte y tú dices, mira, bajaron, subieron, estás aislando el dato. Hay una serie de factores, que es el análisis fundamental, ajenos a este reporte que te pueden llegar a permitir a ti posicionarte a favor o en contra del movimiento inicial. La concatenación de datos a nivel histórico te da un contexto del posicionamiento y cabe destacar que el dato aislado ni la serie histórica te dicen qué va a suceder el día de mañana. Una duda criptopana con el informe COT. ¿Qué sucede? Ya en este punto ya se estaba empezando a agarrar la idea de que no es, de que no es una gráfica, sino es un reporte, un informe. ¿Qué sucede cuando los non-commercials y los commercials tienen la misma inclinación, como en este caso? Es decir, ambos tienen contratos para ir en corto en el activo. Entendemos que es más probable, aunque la inclinación del precio vaya en corto. En realidad no sucede nada. El COT es un reporte.
esta persona quiere dar una conclusión con respecto a qué sucede cuando hay ciertos contratos apalancados hacia un lado en conjunto con otros contratos apalancados hacia ese mismo lado. No podemos dar una conclusión abarcativa con una apreciación limitativa de un dato. En realidad lo que tienes aquí sí está bien, tienes a los commercials y a los non-commercials apalancándose hacia el mismo lado, y se supone que según el baile bursátil deberían apalancarse uno en un sentido y otro en otro sentido, pero en este caso nos estamos apalancando hacia un lado, tiene que haber una razón más allá del COT para ello, ¿no? Porque el COT es un reporte, el COT es un reporte, el reporte no te da razones, el reporte no te dice nada. Cualquier conclusión que tú saques del reporte, cualquier conclusión que tú saques de los datos es porque tienes otras ideas en la cabeza y se las estás colocando a esos datos encima, estás buscando explicar los datos con la idea que ya tienes en la cabeza. Aquí me coloca otra pregunta. Hola, respecto al COT, que es uno de los datos que se debe tener en cuenta para el análisis fundamental. ¿Cuántos datos serían los necesarios para hacer un buen y óptimo análisis de fundamentos? Primero, no existe tal cosa como un buen y óptimo análisis. Puedes hacer un análisis, eso no quiere decir que sea bueno ni que sea óptimo y no quiere decir que eso exista, sino que simplemente es un análisis y ya. Uno de los datos, por lo menos en el mercado Forex, inflación, tasa de interés, M2 que termina siendo la masa monetaria y el PIB. Puntos importantes. Otra pregunta. Hola, CryptoPana, gusto en saludarte. Te consulto por el COT. He leído que los hedgers también son grandes compradores en los suelos y fuertes vendedores en los techos. He leído, independientemente de la cobertura que hacen durante las tendencias. Te consulto, pues esta última semana hubo cambio de signo en las posiciones de los futuros dealers. ¿Esto podría ir acorde con el modelo de venta de hacedores de mercado que mencionaste para Bitcoin? Respuestas. Nos concentramos en cosas que pensamos que tienen importancia, pero al final la pregunta es cómo estás calibrando el riesgo. Es decir, esta persona dijo, he leído que los hedgers son grandes compradores de suelos y fuertes vendedores en los techos. Al mercado no le importa lo que leíste. Al mercado no le importa si yo leí esto, si yo leí lo otro, si la noticia esta, si la noticia otra, si pasó esto. No, no, al mercado no le importa lo que tú pienses que influye, lo que tú hayas leído o el video que te hayas visto. No le importa al mercado. ¿Qué pasa si tú nunca hubieses leído eso? Imagínate tú que tú nunca hubieses leído la noticia, que tú nunca hubieses leído que los hedgers tal y qué sé yo. ¿Qué pasa si nunca hubieses leído eso? Al final no te estarías enrollando con esa información o con eso que se te atravesó en Twitter, porque, y en última instancia, te estarías concentrando en aquello que de verdad importa. ¿Cómo estás calibrando el riesgo si asumes una posición? Cambia en algo tu acercamiento y premisa si tú nunca hubieses leído lo que leíste. Si cambia en algo tu acercamiento y premisa, entonces tú eres información dependiente y no posees un posicionamiento analítico. Necesitamos posicionamientos analíticos, no en base a información que nos aparece en Twitter. ¿Alguien sabe qué es el COT y cómo podemos usarlos a nuestro favor? El COT es un reporte y no lo puedes usar a tu favor porque es un reporte. ¿Cómo tú usas un reporte a tu favor? Para leerlo y ya, o sea, porque es un reporte, son ciertos datos. Disculpa tantas preguntas, me colocan por acá, pero ando estudiando como loco. El COT es utilizado en el caso de los PRES, no sé qué será los PRES, en el caso de los pares, en el caso de los pares que tengan la nomenclatura USD, es decir, USD-JPY, por ejemplo, o cuando vemos el mismo registro, la cantidad de contratos que hay respecto al dólar canadiense puede ser utilizado para tener una proyección de precio, por ejemplo, para el dólar canadiense versus el yen japonés. El COT es un reporte, no sirve para hacer proyecciones y el COT, como lo dijimos arriba, es en suelo estadounidense. Por extensión, tiene base USD. Siendo un reporte de una entidad burocrática en Estados Unidos, entonces todo es en base a USD y solo hay que mirar la gráfica para saberlo. Es decir, cuando tú ves esta gráfica, que es la gráfica del dólar canadiense, y tú te vas al lado derecho, coño, verga, también nos pasamos de flojo, ¿no? O sea, nada más falta mirar la gráfica del lado derecho para saber que esta vaina es CAT versus dólar, no es dólar versus CAT, ¿cierto? Porque si fuese dólar versus CAT, entonces fuera como 1.30, 1.35, que es más o menos lo que está el dólar versus CAT. Nada más tú miras de este lado y ya tú sabes que es dólar canadiense versus dólar estadounidense, ¿no? Una vez nos pasamos de flojo. Puedes usar el COT para una proyección
Así como puedes usar el dato de inflación para hacer una proyección. Eso no quiere decir que, uno, la proyección sea correcta, dos, el precio se vaya a mover a tu favor, tres, te vaya a vengar algún tipo de beneficio. Una pregunta, CryptoPana, con respecto al COT. Si los non-commercial tienen más posiciones en corto que en largo, pero los comerciales tienen más posiciones en largo, significa que están vendiendo pero comprando al mismo tiempo. ¿Cómo es esa vaina, CryptoPana? Están vendiendo y comprando al mismo tiempo para cubrirse de posibles movimientos que afecten a su profit. En realidad no significa nada porque el COT es un reporte. El significado que tú le des es muy personal. Cualquier significado que saquemos de estas cifras en gran medida es una simple subjetividad de nuestras creencias del mercado y que no podemos saber la razón de lo que hacen las instituciones que reportan en los informes del COT, que es lo que me indica a mí hacia dónde estarían dirigidas más que todo la tendencia. Las tendencias no son de precio, las tendencias son de precio, no de cantidad de contratos. El COT es un reporte. Al ser un reporte no indica tendencia, indica lo que dice el reporte. En la cantidad de contratos abiertos que hay en venta slash compra o en la diferencia que quedan entre ambos y si sería a favor de los largos o de los cortos. El COT no te indica tendencia, sino posicionamiento relativo a esa misma tendencia. Estuve viendo tus dos videos sobre el COT y bueno, claramente los que hacen el mercado como tal vendrían siendo las instituciones y el resto simplemente las seguiría en este caso. Lo que ha sucedido en el oro podría interpretarse como un exceso de oferta, correlación no indica causa. Si yo me pongo una camisa amarilla y llueve, no quiere decir que porque yo me puse una camisa amarilla llovió. El hecho de que sí son sistemas bursátiles, sí son contratos, son tal y qué sé yo, pero el COT es un punto de información. El hecho de que algo suceda en un activo y tú estés viendo el COT y hay una reducción en ciertos números, no quiere decir que fue por la reducción de esos números que ocurrió, porque imagínate tú que tú nunca hubieses visto esos números. Imagínate tú que tú no conoces el COT como previo a los videos del CryptoPana o cualquier video que te hayas visto con respecto a la herramienta. Imagínate tú que tú nunca hayas visto ese video, que tú nunca te hayas leído ese libro sobre el COT. Si tú no conoces el COT, ¿a qué le echas la culpa del movimiento? Le vas a echar la culpa a algo más, porque siempre tenemos que echarle la culpa a algo, pero tienes que recordar que correlación no indica causa. Aquí me colocan el CryptoPana, el COT. Lo puede utilizar como una premisa para buscar ya sea compras o ventas en una gráfica independientemente de la temporalidad. El COT es un reporte. Para lo que lo utilices, más allá de ver la data, de ver la información, más allá de ver los números, ya eso es muy personal. Claro que tiene que haber una estrategia o necesariamente se buscan temporalidades mayores. Me coloca acá en la pregunta. Llevo recién 2 meses en esto del trading, ya vi tus videos del manual audiovisual, pero tengo esa duda aún. Lo puedes usar, repito, para justificar compras y ventas. Te va a servir tanto como cualquier otra herramienta de manera aislada sin importar la temporalidad. O necesariamente busco en temporalidades mayores. El COT no es algo que se busca. Tú no buscas el COT dentro de la gráfica porque el COT ya tiene su gráfica y el COT es un reporte. Aquí varias preguntas que redundan casi que en lo mismo. Hermano, mi duda es que los números registrados en el COT me da una referencia de que hay mayor cantidad de contratos cerrados en largo que en corto, pero la gráfica me dice algo distinto. Lo único que puedo entender es que tenemos un dólar más fuerte que el euro y que el COT también registra mayor cantidad de contratos en largo que en corto para este índice y esto produce indeterminación o incertidumbre en lo que el precio hará con respecto al futuro dentro del euro dólar. Lo que el precio hará del euro dólar, lo que el precio del activo hará, no tiene nada que ver con lo que reporta el COT. El COT es un reporte. Eso es todo lo que es el COT. El COT reporta. Lo que tú asumas con respecto a ese reporte muy personal y depende mucho de lo que tú creas que vaya a suceder. Estás esperando que si el COT marca cierta cantidad de contratos en un sentido o el otro, entonces el precio debería hacer lo que tú crees que debe hacer porque el COT lo dice. Esta pregunta que tengo acá. Si los comerciales están largos, no significa que debería bajar. Yo todavía no manejo muy bien ese tema de analizar el COT. No, el hecho de que estén largos o cortos no quiere decir que el precio debería hacer algo. El precio no debe hacer nada. Grábate eso. El precio no debe hacer nada. El COT es un reporte. Aquí me colocan. El COT en ocasiones no es una fuente tan fiable. El COT no es una fuente tan fiable porque esta persona está esperando o está pensando que el COT debería dar a ella
dirección, razón de entrada o razón de salida. No es que no sea tan fiable, es que no entiendes la herramienta. El COT en ocasiones no es una fuente tan fiable. Fíjate que tienes 2 semanas registrando el doble de contratos para largos entre los commercial y los no commercial en el caso del euro dólar, y este solo ha tenido un retroceso continuo en corto para ese tiempo. Él está esperando, esta persona está esperando que el precio reaccione porque el COT lo dice. Y no es así, el COT es un reporte, el COT acumula la cantidad de posiciones y las muestra en una pantalla y ya. Porque si eso fuese así, si el precio se moviese por COT, hermano, todo sería mucho más fácil, pero nos damos cuenta que no es así, todavía seguimos bajo la misma mentalidad de que el COT dice esto, tenemos que hacer esto, el COT dice esto, tenemos que hacer esto. No, eso es reduccionista. El COT en ocasiones no es tan fiable, entonces el COT es un reporte y sí es fiable. Como reporte sí es fiable porque lo que hace es reportar, está reportando. Si tú esperas que el precio se mueva por lo que ves en el COT, entonces el problema no es el reporte, sino tu creencia con respecto al mercado. Quiero decir, contradice el COT. O sea, aquí esta persona está diciendo que el precio está contradiciendo al COT. No es que uno se contradice con respecto al otro. El precio es una cosa, el COT es otra. Son cosas distintas. El COT es un reporte. La gráfica me dice algo distinto. La gráfica no dice nada. Tú ves lo que quieres ver y asumes que la data que estás viendo en otras herramientas debería darle una explicación a tu idea de lo que sucede dentro del mercado. Eso es egocentrismo y es reduccionista porque mis herramientas me lo dicen, porque la gráfica me dice algo distinto, porque mis herramientas de análisis me están diciendo esto, el COT debería estar haciendo esto y el precio debería estar haciendo esto otro. Eso es egocéntrico y es reduccionista. Al mercado no le importa lo que tú estás pensando, no le importa lo que tú estás haciendo, no le importa lo que tú estás viendo, el mercado no le importa lo que cualquier pequeño inversor esté racionalizando en ese momento. Una pregunta más. Buenas tardes, una duda con respecto al COT. ¿Puedo checar hacia dónde va el precio de si en ventas o en compras? Es el reporte semanal que se hace los viernes. El COT es un reporte. No dice hacia dónde va el precio, sino la cantidad de contratos asumidos para la semana anterior en un sentido o el otro. Este pana de esta otra pregunta es súper, este brother es como súper pro nave porque lo entendió por completo, ¿no? Lo entendió por completo posteriormente, ¿no? Luego el tiempo fue que lo entendió. Acá me dice el compañero, o lo coloca en el grupo. Cuando yo vi el material del COT, la verdad no lo entendí bien, sobre todo cuando se habla de coberturas, que si están largos, que si están cortos, que si cortos en spot, etcétera, etcétera, y él dice, no, y que como, ¿qué coño es eso? No le estaba prestando atención para qué se usa el COT, sino que solamente estaba buscando una razón más para ir largo o para ir corto, dónde entrar al mercado según la línea de los comerciales, ignorando totalmente la esencia del COT. Y más allá de un análisis valorativo, solo pensar en dónde entro y dónde salgo. Ahora que se compartió el material de derivados financieros, cómo hacer coberturas y para qué sirven, y que me he dado la tarea de estudiar sobre ello, aparte que varios usuarios me han compartido muchísimo material, es que puedo decir, es que para esta vaina es que se usa el COT. Lo de menos es buscar dónde entrar y salir del mercado. Eso termina siendo lo más fácil. Brother, bienvenido a la nave, a la nueva alternativa de ver las estructuras. En resumen, el COT es para orientarte a dónde apuntan. Exacto, eso sí es una buena expresión. A dónde apuntan los comerciales o los no comerciales para irte con ellos en el gráfico, si es que se permite la oportunidad. Ejemplo, si ellos apuntan hacia abajo, pero el gráfico está subiendo, se asume como un pullback y se busca el setup para ir a la baja. ¿Es así o entendí mal? Brother, es así. Bienvenido a la nave, tiene mis felicitaciones. Aquí otra pregunta que respondí por el grupo. Criptopana, buenas tardes. Una pregunta para saber hacia dónde va el precio, si hay más vendedores que compradores. Anteriormente creo que habías dicho, o bueno, así entendí yo, que es una herramienta buena la gráfica de bar chart y el reporte COT para darte una dirección hacia dónde apuntar. Pero, ¿qué puedes saber también hacia dónde? Pero ahí dice, ¿no? Pero, ¿qué puedes saber también hacia dónde va sin siquiera usar esas herramientas? O sea, creo que le está preguntando, o me imagino yo en su momento que estaba preguntando, que sin ver esas herramientas yo puedo saber hacia dónde va y nadie sabe la dirección del precio. El COT no te la dice, el COT es un reporte. Es una herramienta para saber el posicionamiento de ciertos jugadores del sistema bursátil. Si se pudiese saber la direccionalidad solo con la gráfica de
MetaTrader, brother, todos lo haríamos. Grupo, ¿el COT sirve para un análisis a mediano o largo plazo o también sirve para un análisis intradía, para buscar direccionalidad? El COT es un reporte. El uso que se le dé depende del analista. En un sistema estocástico incierto, nada sirve para algo o nada no sirve para nada. La pregunta es, ¿cómo mides que algo sirve para hacer un análisis? Digamos que lo mides a través de la cantidad de aciertos, la cantidad de posiciones ganadas, perdidas, el dinero ganado, el dinero perdido. ¿Quién decide si algo sirve o si algo no sirve en un sistema que es totalmente incierto? El que pregunte si algo sirve o si no sirve está buscando certeza en un sistema incierto. Y tú no puedes buscar certeza en un sistema incierto porque no la hay. A un trader le pagan por la cantidad de incertidumbre que esté dispuesto a asumir. Otra serie de preguntas. En esa imagen marqué las posiciones, o bueno, no son preguntas, sino como discusiones que se han generado en el grupo. En esa imagen marqué las posiciones de los no comerciales, o sea, los traders tendencistas que tienen abiertas en la libra. Cuando voy a la gráfica, uno, ¿en qué temporalidad debo verlo? No es que tengas que verlo, porque el COT es un reporte. El COT es un reporte y como reporte simplemente te informa a ti algo. Eso no se ve en la gráfica, eso se ve en el reporte. Aquí sigue la pregunta. En este caso, ¿sería solo para la libra dólar o para cualquier par libra XXX? Y al final no es eso, brother, es un reporte. Tú estás buscando dirección de precio en un reporte de posiciones. El COT es para temporalidades mayores. Aquí dice la otra pregunta. El COT es para, o mejor dicho, alguien le responde. El COT es para temporalidades mayores y debe mirar es la segunda divisa, la que está del lado izquierdo, que es la principal. En este caso, XXXGBP, tampoco. En esa imagen marqué las posiciones. Eso no es algo que vas a llevar a la gráfica. Aquí hay una respuesta lógica. Eso no es algo que vas a llevar a la gráfica, poner una temporalidad y luego buscar entradas. Y lo que nos colocaron anteriormente es que el COT, en resumen, es para orientarse. ¿A dónde apuntan? Apuntan, no quiere decir que el precio va, pero ¿a dónde apuntan? No quiere decir que el precio va, cuando tú coloques la posición, no quiere decir que se va a mover así, no interesa, no te debería interesar hacia dónde se termina moviendo el precio, sino cómo tú terminas ganando beneficio o recogiendo beneficio si el mercado te venga beneficio. Eso es todo. ¿En qué temporalidad debería ver lo que dicen los reportes del COT? En ninguna, porque lo que dice el reporte COT se ve en el reporte COT. Listo, no se ve en la gráfica de precio. No el reporte no tiene temporalidad, el reporte es un reporte y ya. Y si quieres ver lo que dice el reporte, bueno, ves el reporte. El Criptopana, buenas tardes. Quisiera hacerte una consulta, por favor. Estoy viendo el reporte COT, y aquí se empieza a llamar reporte, para entender mi premisa en base a esto, en las libras, si es correcta. En base a los non-commercial, nosotros entiendo que debemos buscar ventas. Eso es correcto. No debemos buscar nada. Nadie debe buscar nada en base a un solo punto de data, a un solo punto de análisis. Tú no tienes por qué buscar algo. Nadie debe buscar algo. Simplemente lo buscas porque estás siguiendo un plan, porque estás siguiendo una ejecución. El Criptomana. Estoy en la lección 13 y por ende revisando sobre el COT. Veo que dice 5 de mayo y viendo los futuros, viendo los futuros, hay en los no comerciales diferencial positivo a favor de los shorts, de los cortos. Eso quiere decir que esta semana la mayoría de los no comerciales espera que el precio, eso quiere decir que la mayoría de los, no, eso no quiere decir nada, eso no quiere decir nada, no se espera nada, eso es una creencia, el COT es un reporte, está sacando una conclusión subjetiva de una serie de datos objetivos. Saludos, Criptopana. Ayer revisé la lección 17 y 18 donde hablas de la premisa y haces énfasis en la premisa institucional como base tectónica. Tanto la semana pasada como esta semana, el informe del COT en el CME ha reportado mayor interés por posiciones cortas en los no comerciales, por lo que yo asumiría que esa es la premisa fundamental para mi setup y orientar mi posible posición corta. Sin embargo, y a pesar de ello, viendo tus posiciones, veo que estás largo. Porfa, ¿podrías hacer algunos comentarios al respecto? Hermano, mi único comentario es que yo no reduzco mi posicionamiento al COT. No lo reduzco a ello. Hay más variables que estudiar que solo el COT. Si fuera tan sencillo como ver el COT y decir que van largo y corto, brother, yo me ahorraría los 155 videos que tengo en este canal y simplemente hago un solo video diciendo vamos a ver el COT. Si esto sube, compramos, si esto baja, vendemos. Listo, pero no es así. No es así. No resulta de esa forma. No podemos ser reduccionistas ni limitativos.
Aquí ya son preguntas que me colocan en Instagram, ya quedan como unas 5. Los no comerciales nos indican siempre la tendencia de corto plazo en temporalidad menor. Los no comerciales no indican tendencia, son los que van con la tendencia, pero el COT no es proxy de la direccionalidad, sino es un reporte. Cualquier proyección que se saque de allí no es más que una conclusión en base a lo que se cree, no en base a lo que de verdad pasará. ¿Qué gráfico debo ver? Debo leer, en este caso, temporalidad mayor o time frame mayor para ver movimientos probables de la siguiente semana. Hermano, nadie te puede decir cuál es la probabilidad de un movimiento, porque en un sistema de infinitas posibilidades y de infinitas probabilidades no se puede llegar a saber en efecto qué tiene más probabilidad que suceda. El COT no es algo que se manifiesta en la gráfica de precio y tiempo. El COT es un reporte. El hecho que el reporte marque X cantidad de contratos en un sentido o el otro, eso no quiere decir que el precio de un subyacente se deba mover en ese sentido. El otro día existía un reporte del COT, esto me lo dejan por Instagram, el otro día existía un reporte del COT en el CME, me imagino, de un 100% en largo, pero nunca dejó de subir y yo perdí. Bueno, ¿y por qué tenías que ganar? O sea, la pregunta es, ¿por qué tú crees que tenías que ganar? ¿Por qué asumes que deberías ganar? No tienes por qué ganar, porque el COT no te dice a ti lo que va a suceder. El COT es un informe del posicionamiento, un reporte del posicionamiento. ¿Cómo usar el COT con Bitcoin? Si es que se puede. Sí se puede usar, porque cuando hay contratos apalancados en el CME dentro del subyacente de Bitcoin, el reporte te lo va a reportar. Si tú quieres utilizar el reporte para una direccionalidad, ya eso es otra cosa, pero sí funciona, así se usa, porque es un reporte que reporta. Bitcoin es un subyacente con contratos en el CME, pero mejor dicho, el COT reporta la cantidad de contratos de haberlos apalancados en un sistema de derivados. Eso es todo. Yo no entiendo cómo en épocas de subida en el COT de futuros de Bitcoin los comerciales están en corto. Brother, tu trabajo no es entender las razones de alguien. O sea, tu trabajo no es conocer las razones de alguien para entender su posicionamiento. Lo que quieres es colocar cierta posición y ya. Al final de la jornada, tu trabajo termina siendo manejar riesgo. No tienes por qué entender lo que está sucediendo, simplemente maneja el riesgo de lo que está pasando, de lo que tú estás haciendo. El CEO te puede decirnos el flujo donde está el dinero. Mejor dicho, el CEO te puede decirnos dónde está el flujo de dinero. Y sí, sí te lo puede decir porque te está hablando de los contratos apalancados. Entonces, en efecto, entendiendo que viene como con una semana de retraso, o sea, que estamos viendo el reporte con una semana de retraso, y bueno, es un reporte. Hay dinero en los contratos terminan siendo dinero, ¿no? Se usa solo para el largo plazo, mensual, semanal, o se puede también usar en el corto plazo, diario de 4 horas. Se usa para saber la cantidad de contratos porque es un reporte. No se usa para largo plazo, para corto plazo, se usa para saber la cantidad de contratos con respecto a la semana anterior, con respecto a la semana anterior, semana anterior, semana anterior e históricamente. ¿Lo puedes usar como razón, excusa o justificación para tomar una posición? De bolas que sí, pero ello no se traduce en que uno, haya una mejor forma de usarlo, dos, exista la configuración perfecta para apalancar una posición en base al COT, tres, se puede establecer una causalidad en base a lo que reporta el COT versus lo que estás viendo en la gráfica. Aquí nos dice, Víctor, si lo uso voy a tener un 60% de retorno mensual. No, Víctor, te quedaste corto. Si lo uso va a tener un 600% de retorno semanal. Mentira, hay gente que se toma muy en serio lo que digo. Mentira, eso es echando broma. Otra pregunta, mientras más alejada esté la línea de los tendencistas del eje por la dirección en el mientras más alejada esté la línea de los tendencistas del eje por la dirección en el spot es más clara. Bueno, o sea, quizás no sea tanto como que esté más clara, pero sí hay un poco más de confianza en el movimiento porque nos estamos alejando del punto cero y como que agarramos más fuercita al momento de asumir contratos, ¿no? Porque nos alejamos del punto en el que cambiamos de un modelo de compra sobre el mercado a un modelo de venta sobre el mercado o viceversa. ¿Sería útil entender a profundidad el proceso de hedging para dominar la data del COT? Sí, sí sería útil. Claro que sí, porque sabrías para qué se está utilizando. En última instancia, esto también lo dejé por el Salón 20K, son como una serie de un análisis, es un análisis en base a lo que yo estaba viendo para cierto momento y cómo
acoplé el COT a esto, ¿no? Fíjate que primera semana de septiembre, el viernes esperamos non-farm payrolls, así que si tú no sabes lo que haces, mejor estar fuera en estos primeros 5 días, bla, bla, bla. Ahí estaba viendo el USD CAD, yo dije en la publicación del día de ayer, todo esto lo pueden encontrar en el Salón 20K, por aquí hablo, adivina quién le va a vender a ellos, hace referencia a las lecciones del COT, aquí es cuando empiezo a hablar del COT y más abajo, ¿cierto? En velas diarias tenemos tal, 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 aquí, o sea, son una serie de pasos, ¿cierto? Y uno de esos pasos o una de esas razones por las cuales yo estaba viendo esto, también termina siendo el COT, pero fíjate que no lo hago de manera exclusiva, ¿no? Aquí COT, los commercials están net long, reduciendo sus posiciones, en julio tuvo una subida vertiginosa, la cantidad de contratos asumidos, hace 5 años no están en el área de compra, bla, 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 pero no es lo único en que me baso en otros puntos de análisis, otros puntos de data para poder sacar una conclusión. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video bastante intenso con muchas preguntas que espero que hayan encontrado sus posibles respuestas. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Si te gustó el video, no olvides darle durísimo a ese botón de me gusta y compártelo con un pana para que él sepa qué caramba es el COT y cómo lo puede llegar a utilizar. Cualquier duda, si quedó alguna, me dejan abajo en los comentarios y quizás las acumulamos para un próximo video con respecto a este tema. Listo, muchachos, sin ya más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy, pero muy buen trading. Chao, chao.